sin vibrador, y en los audífonos ustedes van a poder estar monitoreando todo lo que está sonando, todo lo que ustedes están diciendo. Entonces también para que por favor usen los audífonos. Periodismo UNAP Radio. Los temas de tu interés con el estilo de los periodistas del futuro. Periodismo UNAP Radio. Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga recorren las calles de la ciudad en busca de los temas que otros no abordan. Investigan, entrevistan y contrastan la información para presentar historias con sentido humano. En busca de los temas que otros no abordan. Periodismo UNAP Radio. Hola, ¿qué tal amigos de UNAP Radio? Son las 10 de la mañana y 6 minutos en el territorio colombiano. Estamos desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aquí en la cabina central de UNAP Radio, para este programa especial que llevaremos hasta el mediodía con 5 jóvenes inquietos de la ciudad de Bucaramanga, muy activos en redes sociales, y por eso hemos denominado este espacio Jóvenes Opinadores. Si es de que ustedes a través de Twitter pueden utilizar este numeral Jóvenes Opinadores, para interactuar con nosotros en estas próximas 2 horas. Además de nuestra señal a través de www.unapradio.com, recuerden que también nos pueden seguir en la señal de video de Facebook. En Facebook entran ustedes, UNAP Radio, y ahí está nuestra señal de video en vivo para que puedan también apreciar en imágenes lo que ocurrirá aquí en los próximos minutos. Vamos a tratar de hablar del tema de Bucaramanga, de mostrar un panorama de lo que está ocurriendo en Bucaramanga en los ejes temáticos que más pueden preocupar a la comunidad, con miras a ¿qué? A las próximas elecciones locales. Recuerden ustedes que el próximo 27 de octubre se elige nuevos alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, y en lo que respecta a nuestra ciudad capital del departamento de Santander, pues estamos también a la expectativa de qué pueda suceder. Estamos en el periodo de inscripción de candidatos. Algunos de los panelistas que están hoy aquí en el foro son candidatos a algunas de esas representaciones. Eso lo vamos a obviar en esta mañana. Ellos van a sacrificar ese interés de contarle a sus posibles electores cuáles son sus bondades y por qué deberían elegirlos, y ellos van a hablarnos, pues obviamente desde su opinión, desde su punto de vista, desde su percepción de lo que son los retos para Bucaramanga particularmente. Y entro a saludarlos a ellos. Olga Materón, ella es comunicadora social egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, está todavía con algunos cursos aquí en la universidad también, pero ya la consideramos una comunicadora social. Ella es activista permanente y defensora de los derechos de la comunidad LGBTI. Olga, bienvenida nuevamente a la cabina de UNAP Radio. Hola, profe. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Súper, muy contenta de estar acá en mi universidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir esta mañana. A Olga la pueden seguir en Twitter para también le formulen preguntas directamente a ella si quieren, como @Olga Materón. ¿Estoy bien? Correcto, sí. Correcto, bien. Sigamos entonces con Carlos Parra. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a la UNAP Radio y a este foro Jóvenes Opinadores. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Es también algo muy alegre que se abran espacios de opinión cada vez más en esta ciudad. Bueno,
Carlos es abogado y viene en representación del centro Incide. ¿Sí? Pues no vengo en representación del Centro Incide, soy representante de una ONG, pero vengo en representación propia y pues mis palabras son a título personal, no a título de la organización. Perfecto, muy bien. También está con nosotros Jaime Cañizales. Jaime, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a UNAP Radio. Buenos días para todos y todas, para los oyentes, para Olga, Carlos, Javier, Felipe y Jenny. James. No, Jaime, James. Ah, perdón, sí, James como nuestro goleador y nuestro 10 de la selección Colombia. El arroba en Twitter de James es arroba James, terminado en Z. En Z. S. Stip. Así ¿sí? es. Cuando le preguntan en el Twitter, ¿cómo lo da usted? Así. James, terminado en Z, S-T-V-E. Ese Okay. es. Y James hace parte de las Juventudes Liberales de Santander, ¿no? Soy abogado y hago parte de la Organización Nacional de Juventudes Liberales y ahora pues soy el presidente de las Juventudes Liberales del Departamento de Santander. Muy bien. Continuamos entonces con Jenny Mariño. Jenny, buenos días, bienvenida a UNAP Radio. Muy buenos días, saludar a la Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a Javier y a todo el equipo de UNAP Radio, muchas gracias por la invitación. Saludar a la mesa de trabajo, a Carlos, a Olga, a Felipe y a James y esperamos que esto sea un debate muy productivo para los jóvenes. Eso esperamos. Jenny hace parte también, es militante del Polo Democrático, ¿no? Sí señor, desde los 16 años milito en ese partido. Y en Twitter la encuentran como arroba Jenny Mariño, con la ñ sí, portuguesa, porque ¿no? los que tenemos NH. la dificultad de tener el apellido con ñ van a encontrar que no podemos colocarla, entonces nos toca así. Pero Entonces, bueno, eso también nos gusta. Muy bien. Y cerramos este panel de estos 5 jóvenes opinadores con Felipe Hernández. Felipe, bienvenido a UNAP Radio. Hola Javier, muchas gracias. Gracias a las instalaciones de la UNAP por invitarme acá y me uno al saludo de mis compañeros para ahorrarnos un poco de tiempo. Bueno, Felipe viene en representación del Centro Democrático, ¿no? Usted es militante del Centro Democrático. Claro que sí. Bueno, y en Twitter lo encuentran como arroba Pipe Hernández R, ¿es correcto? Sí, Javier, es correcto. Bueno, ellos son entonces con quienes vamos a venir a hablar sobre los temas que les pueden interesar a ustedes como jóvenes y como futuros electores en las próximas elecciones del mes de octubre. Yo quisiera empezar por preguntarles a ustedes y que ustedes mismos en unos cuantos segundos, en lo posible, nos den un panorama de cuál es la situación actual de Bucaramanga. ¿Cómo ven ustedes la situación actual en Bucaramanga de manera muy general? ¿Sigue siendo Bucaramanga ese gran vividero que tanto nos han vendido en los últimos años? ¿Quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo, Javier. Felipe. A ver, Javier, yo he trazado un panorama de Bucaramanga como 3 grandes retos. El primero es el tema de seguridad. Hemos visto que no hay política pública, como se dice popularmente, los alcaldes que han venido le han chutado esa pelota a la policía. Da la impresión de que no entienden el tema, no les importa. 2, creo que hay una crisis espantosa de desempleo, gente trabajando para lo que no estudió, trabajando por unos honorarios bajos, sin seguridad social. 3, creemos que el panorama de la intolerancia, Javier, doblamos la cifra nacional en intolerancia, nos peleamos en las calles, en los accidentes. Yo creo que hay que hacer algo, una política social respecto al tema. Es un gran reto que tiene el próximo alcalde de Bucaramanga. Y bueno, pues por último, yo creo que la política anticorrupción que empezó este alcalde Rodolfo Hernández es importante continuarla. Y bueno, creo que esos son los 4 puntos más importantes del panorama del área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, Jenny, ¿cuál es tu panorama general de lo que pasa en Bucaramanga actualmente? Bueno, el desafío más grande que tiene hoy cualquier persona que llegue a ser nuestro gobernante es acabar con una generación que la hemos llamado la generación Nini, que ni tiene trabajo, y ni tiene empleo, y ni tiene salud, y ni educación. Y dentro de esa generación Nini están los jóvenes.
Los jóvenes en Colombia hacemos parte, más o menos el 30% somos jóvenes, pero en Bucaramanga esa cifra está un poco más arriba. Entonces nos han dicho que Bucaramanga es la ciudad bonita y nos han enmarcado a nosotros como la generación de los millennials. Entonces nos dicen que a los millennials no nos gusta tener empleo o que cambiamos frecuentemente de empleo. Entonces hoy el joven a lo primero que tiene que salir es algo que nosotros hemos denominado un empleo que ni es formal y esa contratación de servicios, o sea que dura meses. Entonces si me preguntan a mí que tenemos una Bucaramanga que tiene empleo y demás, yo diría que eso no es verdad. Yo soy estudiante de economía 9º nivel y uno cuando ve digamos como mide esa percepción, uno se da cuenta, por ejemplo, que falta ahondar más. Por ejemplo, es una ciudad llena de informalidad. Estamos llegando casi a 70% de informalidad. Y como si fuera poco, hay un dato que a mí me gusta dar, que de 100 estudiantes que salen del colegio, nada más y nada menos que 20 ingresan a la educación superior, y de esos 20 tan solo se logran terminar su título, son 9 o 10, es decir, la mitad. Y esos 9 o 10 que terminan su carrera, después de, por ejemplo, endeudarse con sus padres, termina no siendo bien remunerado, y tenemos una vaina que el gobierno llamó la ley del primer empleo, que nosotros nos opusimos a esa ley del primer empleo porque no le daba la remuneración a los jóvenes. Entonces, si a mí me preguntan, cuando usted le pregunta a cada bumangués qué es lo que más espera de la ciudad, ellos le van a dar 3 respuestas. Van a decir salud, empleo y educación. Y yo creo que Bucaramanga sigue ahondando en no darle seguridad a la gente, pero eso lo vamos a profundizar más. Entonces, yo diría que la cosa no va por buen camino, pero de eso se trata este foro y de eso se trata para abrir el debate sobre lo que debería ser un bienestar para todos los ciudadanos. Bueno, sigamos entonces con James y su percepción general en este primer acercamiento al tema. Bueno, Javier, ¿qué creo yo? Que Bucaramanga está entrando a un trance de no saber para dónde va la ciudad, porque no tenemos claro qué queremos, porque hay unos temas que están en el aire, que es la polarización que estamos llevando, tanto en la política como en la ciudadanía, en muchos temas. Si vemos polarización en temas de ideología política, la vemos también con cosas que no son tan trascendentales de temas ideológicos, pero sí para el desarrollo de una ciudad. Y hoy veo que no hemos reconciliado a la política con la ciudadanía, y eso me parece que es absolutamente desolador en una ciudad que tenía unos altos índices económicos en relación a las otras 31 capitales del país. Entonces creo que tenemos una tarea importantísima, y lo tienen todos los candidatos que vayan a asumir el reto de gobernar los próximos 4 años, y es reconciliar esa ciudadanía con la política, es reconciliar y desde allá iniciar la reconstrucción de las ciudades que queremos, porque eso es lo que más me preocupa, que no veo en las propuestas que están hoy en la palestra pública un desarrollo de ciudad proyectada a 20 o a 30 años de una forma pues idónea y sostenible para una ciudad como Bucaramanga, con sus complejidades geográficas, ese aislamiento, toda materia del país. Bueno, continuamos, gracias James. Continuamos entonces con Carlos Parra. Bueno, mi visión de la ciudad es que cualquier reto que nos propongamos en materia de salud, de educación, movilidad, cualquiera, es imposible bajo la forma como funciona la dinámica política en Bucaramanga, en donde funciona a partir de una repartición. Y ese esquema, digamos que es un esquema pacífico, es un esquema en donde los políticos juegan al hagámonos pasito, es un esquema que le funciona muy bien a la clase política, y pues yo quiero de una vez entrar a controvertir a lo que dice James. Claro, ese esquema es más tranquilo. ¿Quién se preocupa cuando usted me da y yo le doy, usted me da cargo y yo le doy votos en el consejo? No pasa nada. Es un esquema tranquilo, pero es un esquema que nos lleva al subdesarrollo como estamos hoy en día, en indicadores nacionales. En la mayoría de indicadores somos una ciudad subdesarrollada. El ejemplo más claro es movilidad. Ayer yo estaba en Florencia, Caquetá. En Florencia hay el doble de kilómetros de ciclorrutas de los que hay en Bucaramanga. Eso es vergonzoso. Y la respuesta a eso es simplemente una clase política que funcionó a partir de la componente y del repartir. Entonces, ¿cuál es el reto inicial? El más grande, el que tiene que ser el punto de partida. Jubilar a la clase política que nos metió en esa dinámica. Jubilarla, sacarla de lo público. Entonces, después de eso, ya podemos pensar en desarrollar la ciudad. Digamos que
en los retos ya, una vez dado ese siguiente paso, por ejemplo, hacer que el Consejo de Bucaramanga funcione para a partir de ahí empezar a arreglar los problemas de la ciudad, por ejemplo, en educación. Bucaramanga tiene unos indicadores aceptables en educación pública, sin embargo tiene retos importantes como por ejemplo el contrato de transporte público de la educación o seguir desarrollando la política de transparencia en el programa de alimentación escolar PAE. Pero todos esos, digamos, retos igual están conectados a uno que esta ciudad tiene pendiente y es algo que se llama entornos escolares. ¿Qué es eso? Una persona que estudia en el tecnológico no está tan lejos de una institución privada en materia de calidad. El tecnológico es una institución de calidad. Pero ¿cuál es la brecha entre el tecnológico y el San Pedro? El entorno escolar, los riesgos a la que una persona que estudia en el tecnológico está sometido en materia de bandas criminales, sustancias psicoactivas, un montón de riesgos que hace que la cifra que diga Jenny sea que llegue hasta ese lugar, que de 100 personas entren 20. Pero es que en ese trayecto pasan muchas cosas y esas cosas son las que nos impiden que las personas entren a la educación superior de manera exitosa. Entonces yo, si tuviera que priorizar un elemento en la política educativa en Bucaramanga sería tener entornos escolares seguros porque no haya acoso escolar, porque no haya bandas criminales, porque no haya, digamos, un montón de peligros a los que está sometido estudiante que van desde el bullying hasta las bandas criminales. En materia de movilidad tenemos un reto gigante que está trazado por la corrupción. Metrolínea, un contrato diseñado bajo las administraciones liberales, tiene jodida a Bucaramanga bajo un esquema en donde las personas que son dueñas de los operadores de Metrolínea al mismo tiempo son dueños del transporte convencional. Eso es impresentable. Metro 5 Plus. ¿Usted cómo va a tener a Lusitania al mismo tiempo hablando como parte y como operador convencional? Entonces, ¿a ellos les conviene tener el Metrolínea en la 33 o no? La respuesta es no. Cuando hicieron Metrolínea nos prometieron, vamos a sacar Metrolínea de la 33. ¿Cuántos años han pasado? ¿Ya salió? Vamos a sacar el transporte convencional de la 33. ¿Cuántos años han pasado? ¿Ya salió? No hemos podido reemplazarlo por rutas de Metrolínea. Pero ¿saben cuál es la razón? Y es que los operadores de Metrolínea al mismo tiempo son dueños de Metro 5 Plus y es Metro 5 Plus quien tiene que comprar los buses para que sea suficiente para reemplazar las rutas que pasan por la 33. Entonces cuando usted es dueño de un lado y del otro lado del negocio, eso es imposible. Ese es el reto de Bucaramanga. ¿A qué administración se le ocurrió hacer un negocio de ese tipo? Y el embalse de Tona, ¿a qué administraciones se les? Pues a las administraciones que funcionan a partir de la componente y la repartija. Ese es el reto de Bucaramanga. Pero hasta que no podamos salir de ese esquema político, de pasar de la lógica de la repartición pacífica, pero repartición al fin y al cabo, a la lógica de la administración pública eficiente y el desarrollo, no vamos a poder hablar de nada de lo que estemos, mejor dicho, lo que estemos hablando acá es carreta, hasta que no podamos salir de la clase política que reparte lo público para poder adueñarse de ello. Listo, Carlos, muchas gracias. Y terminamos esta primera ronda, llamémosla así, con ese panorama general con Olga Matero. Bueno, yo creo que las estrategias que se implementan, debido a que vienen de gente que ni siquiera conoce las necesidades y las realidades de estas comunidades, pues obviamente vemos ese reflejo. Mire, aquí nadie ha mencionado las plataformas juveniles. Perdón. La única plataforma juvenil que está funcionando es la de Girón. En Piedecuesta eso está tambaleando, en Florida Blanca va y viene. Acá en Bucaramanga estuvimos muy cercanos del proceso, asistimos a todas las reuniones de la plataforma juvenil y la verdad es que falta fortalecer eso. No hay voluntad política, eso sí, de alguna manera pues hay que decirlo. Y hay otro aspecto importante y es que no podemos seguir echándole la culpa a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando y estamos diciendo que a los jóvenes no les interesa participar, que es que cuando se hacen reuniones ningún joven llega. Estamos fallando en las estrategias, estamos fallando en el cómo estamos proponiendo y cómo estamos vendiendo estos espacios. Es que son los jóvenes los que tienen que decirlo, son los LGBTI los que tienen que decirlo, somos las mujeres las que tenemos que decirlo. O sea, los espacios están para cada quien y esos espacios tienen que ser respetados y tienen que ser escuchados, o si no las estrategias van a seguir siendo las mismas. Acá tenemos hombres opinando del aborto, hombres opinando sobre la política pública de mujer, o sea, esto se ha convertido en una recocha y eso también se debe a que estos espacios son ocupados por gente que está de alguna manera recibiendo el pago de los favores. Entonces, las estrategias y las iniciativas que estamos generando no están funcionando porque no hemos logrado reunir a los jóvenes, porque sí hay jóvenes que quieren participar, sí existen. Y un
reflejo de eso es que yo soy presidenta de una organización que está conformada por 30 líderes y lideresas jóvenes que están en la tarea de defender los derechos humanos y el territorio. Entonces sí existe, y como esta organización Avanzando Santander hay muchísimas más. Yo creo que también tenemos que salirnos un poquitico de pronto de por lo menos de que es la UIS y llegar a otras universidades donde hay jóvenes que también quieren participar. Y hay que voltear los ojos sin duda a mirar a estos grupos, porque pues esta es la voz que tiene que ser escuchada. Bueno, ese es el panorama general que presentan estos 5 jóvenes opinadores en esta mañana aquí en UNAP Radio, sobre cuáles van a ser más adelante lo que vamos a centrarnos sobre los retos. Quiero hacerles una pregunta para una ronda muy rápida de sí o no. Yo sé que hay matices en todo, pero les quiero suplicar que traten de sintetizarlo en un sí o un no. ¿Por qué? Hace 4 años aproximadamente, cuando se eligió el nuevo alcalde, pues este nuevo alcalde se eligió porque no era político, porque supuestamente tenía unas ideas diferentes y la ciudad iba a cambiar, iba a mejorar. Para ustedes, ¿Bucaramanga es hoy mejor que hace 4 años? ¿Sí o no? Olga Materón. Por el profesor. Digamos que sí en algunos aspectos. Bueno, Carlos, ¿es Bucaramanga? Absolutamente. Les voy a contar una historia. Yo me fui a Bucaramanga cuando estaba en segundo semestre de la universidad. Y me fui decepcionado por la cultura traqueta que imperaba en esta ciudad. La cultura de que la feria de Bucaramanga es una feria de aguardiente y de caballos. La cultura traqueta que se adueñó de Bucaramanga durante la anterior década. Y perdí la esperanza, absolutamente. En el 2015 me reconecté con la ciudad de manera, digamos, voluntaria, con la elección de Rodolfo, con la votación de Leonidas, con muchas cosas que empezaron a pasar. Y ahí me generó la duda de, pucha, Bucaramanga y Santander está cambiando. Luego vinieron las elecciones a Cámara, cuando un man como Fabián Díaz sacó una votación de 24.000 votos, de 20.000 votos con 6 millones de pesos. Yo dije, pucha, Bucaramanga está cambiando. Por una buena lista, ¿no? Y aquí, pues, tener una candidata abiertamente LGBT en Santander es una revolución. Aquí, aquí estamos frente a alguien que lideró una revolución. Esto es algo que no se hubiera pensado hace 20 años, ¿sí? Y eso es algo que también me enorgullece. También, en esa misma elección, jubilamos a Bernabé Celis, algo impensable hace 20 años. En la siguiente elección, la consulta anticorrupción, sacamos 120.000 votos en la ciudad, 635.000 votos. O sea, Santander está cambiando. Y no es que Rodolfo, listo, no, Carlos, Santander o sea está cambiando. La respuesta es sí. Sí, no. James. No rotundo. Y respecto a lo que dice Carlos, es que Santander no está cambiando, el país y la ciudadanía están cambiando. Y no necesariamente porque lleguen personajes como Rodolfo, que estén cambiando la conciencia de los ciudadanos. No, es un tema mundial. Estamos hablando en todas las ciudades de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD, y las ciudadanías en el mundo se están mutando hacia esas formas que están en contra de algo tan aberrante como la corrupción. A todos los ciudadanos, desde cualquier espectro político, pues estamos en contra de eso. Entonces, James, la respuesta de James es no. No rotundo. La ciudad no ha mejorado en estos 4 años. Jenny. Mire, la pregunta debería ser para los ciudadanos de Bucaramanga. Ellos creen que ha mejorado o ha empeorado y ellos tendrían esa respuesta. Pero si me preguntan a mí, quiero la tuya. Yo le diría que hay 2 cosas que son fundamentales en esta respuesta. Primero es la percepción. Y sin duda la percepción que se tiene sobre la ciudad es que ha mejorado. Y la segunda son los indicadores. Y cuando vemos los indicadores de las 3 cosas que más le preocupa a los bumangueses, que es la salud, el empleo y la educación, no vamos tan bien. Entonces esa sería mi respuesta. En percepción sí, pero cuando vamos a andar en los indicadores no vemos que esa mejoría, sino por el contrario vemos que se profundiza la mala situación para nuestros ciudadanos. Bueno, y Felipe. A ver, Javier, yo coincido con la doctora Olga en algunas cosas, pero creo que Bucaramanga no está mejor que hace 4 años. Creo que el político duró demasiado tiempo aprendiendo lo público. Venía un gran empresario, pero es muy diferente llamar desde una empresa y comprar 35.000 ladrillos en lo público, que hay que hacer una licitación, hay que hacer un proceso, y creo que en ese procedimiento demoraron demasiado tiempo. Aplaudo la desparcelización de las entidades que hizo el ingeniero Rodolfo Hernández. Eso nos permite a jóvenes como nosotros entrar en las mismas condiciones con los
políticos antiguos a competir por un cargo de elección popular. Pero creo que la ciudad ha perdido más de lo que se ha beneficiado. ¿Podemos controvertir ahí? Sí, dale, yo también dale. tengo que decir ¿Dónde ahí. estaba la ciudad hace 4 años? Teníamos 14.000 millones de pesos perdidos en alumbrado público, en podas. ¿Dónde estaba esa plata? En una red de organizaciones que se estructuró a partir de una iglesia llamada Manantial de Amor. ¿Es eso estar mejor que hoy? ¿En ese escenario es el escenario que nos gusta más estar? Pues absolutamente no. No, Carlos, mira. Y pues obviamente algunas personas que creen que la política es un oficio exclusivo de quien se dedicó a él, entonces dicen, no, quien no administra según los preceptos de la política no sabe administrar. Eso es una idea falsa. Es una idea falsa. Y otra idea que me gustaría someter a consideración, pues, es que los jóvenes entonces estamos haciendo política renovadora por el hecho de ser jóvenes. Eso es algo que ustedes... Ese es un tema que me Yo gustaría quisiera que decir abordáramos más adelante. Ser joven no sobre asegura nada, ¿sí? Porque uno podría tener un joven, por ejemplo, como el joven Duque, ¿sí? Que se decía que era el Como el joven presidente más joven, pero sigue reproduciendo la misma política tradicional. Sí, joven político no significa Nada. nuevas formas de hacer No política. significa Pues definitivamente. para mí ahí hay una frase súper alumbradora, que es, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Y quien le oculta la figura a Frei Anaya para poner la cara por él, es un viejo joven. James iba también a controvertir algo. No, o la aportar frase algo. que dice Carlos, que creo que se la escuché a Salvador Allende, y tiene razón. Yo creo que el tema de la renovación no es un tema de edad, sino es un tema de actitud frente a la política desde el espectro que se mire, desde las derechas o las izquierdas. Yo sí quiero decir algo, y es que el desarrollo de una ciudad sin duda se mide por la calidad de vida de quienes la habitan, ¿sí? Y por eso dije que mi respuesta era sí en algunas cosas, porque para mí un alcalde que diga que a los adultos mayores hay que meterlos todos allá que se mueran porque se han convertido en una plaga para la ciudad por la situación en la que se encuentran los centros vida y centros de bienestar, ¿cierto? Yo creo que eso no me representa. Yo también le abono al alcalde Rodolfo Hernández, que volvió la mirada al Consejo de Bucaramanga. Antes nosotros pensábamos que el Consejo de Bucaramanga era un partido tradicional y que se repartían todo el tema de Bucaramanga, y Rodolfo Hernández nos dijo que eso no era así, y eso me parece algo de resaltar. Hay una lucha contra la corrupción profunda que ha empezado el alcalde de Bucaramanga, que yo creo que es rescatable y que debemos admirar. Es que la ciudad no es para unos pocos, la ciudad es para todos. Y si es joven, viejo y demás, mi pregunta es, ¿con cuánta política pública hemos mejorado la vida de los jóvenes en Bucaramanga? ¿Sí? ¿Han sido objeto de política pública estos jóvenes? ¿O sin embargo lo que estamos llenando es las arcas de un solo partido o unos partidos que les importa poco el bienestar de nuestros ciudadanos? Y yo les digo una cosa, a nosotros nos dicen que ser político no es para las buenas personas, que allá no se meten las buenas personas y que las buenas personas deberíamos hacer otra cosa. Mi conclusión para todos los que nos están oyendo es que dejemos eso atrás, que la política es para nosotros los que somos buenas personas y los que creemos que se puede cambiar esto, porque sin duda es una trampa que siempre nos han dicho, no se meta a la política. Por ejemplo, mi mamá siempre le daba miedo que yo me meta a la política. Me dice, no, Jenny, eso allá es terrible, usted se va a corromper. Y yo le digo a mi mamá, yo tengo unas bases y sobre todo unos ciudadanos que tienen que respaldar siempre a ese político. Bueno, yo quería decir algo respecto a lo que estaba diciendo Olga ahorita, que me parece muy acertado en decir que Rodolfo en algo sí mejoró la política y la ciudad, y es en que le quitó esas islas casi que escrituradas a los políticos, a los concejales en las administraciones, y yo creo que eso fue muy positivo en la medida que el administrador o el alcalde recuperó la gobernabilidad de la ciudad. Está haciendo su trabajo, ¿no? Es muy importante. En ese aspecto hay que aplaudir la gestión. Permítanme un segundo, regálenme los siguientes segundos para este mensaje aquí en UNAP Radio. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. www.unapradio.com. Ahora la radio es digital. Descarga nuestra aplicación y llévanos contigo a todas partes. Ahora la radio es digital. Los sueños nacen para hacerse realidad. Si los quieres lograr,
lucrar. Esta es la oportunidad de puertas abiertas. Espera la UNAV. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAV. Interactúa con nosotros y comienza a ser parte activa de nuestra comunidad. Queremos que seas parte de UNAV Radio. Síguenos en Twitter como @UNAV Radio, en Instagram como unap.radio y en Facebook únete a nuestra fanpage UNAV Radio. Síguenos en Twitter como @UNAV Radio, en Instagram como unap.radio y en Facebook únete a nuestra fanpage UNAV Radio. Interactúa con nosotros y comienza a ser parte activa de nuestra comunidad. En UNAV Radio somos redes, somos tú. Periodismo UNAP Radio. Los temas de tu interés con la visión del periodismo del futuro. Volvemos a esta transmisión especial de Jóvenes Opinadores. Recuerden que a través de nuestra cuenta de Twitter, @UNAPRadio, ustedes se pueden conectar con nosotros. Ya hay por ahí algunos comentarios, algunas preguntas para nuestros opinadores en esta mañana, utilizando el hashtag Jóvenes Opinadores, numeral Jóvenes Opinadores. En el panorama que nos han presentado estos 5 jóvenes opinadores está el tema de la gobernabilidad de la corrupción. Y pues quisiera que empezáramos por ahí a profundizar algo de esto. Tomando como fuente de información la encuesta de cómo vamos de Bucaramanga, el último informe que presentaron, que corresponde a todo el 2018, dice que el aumento en los niveles de corrupción, según la percepción de la ciudadanía, es de un 21%, es decir, el 21% de los ciudadanos consultados considera que en Bucaramanga aumentó la corrupción. Y el 46% de estos mismos ciudadanos consultados consideran que están satisfechos con el manejo que se está haciendo de los dineros públicos de la ciudad. Entonces, para pasar a darles la palabra a ustedes, quiero plantear el tema justamente de que una de las banderas del actual alcalde fue el de luchar contra la corrupción, de luchar contra la clase política tradicional, que supuestamente eso está vinculado a la corrupción. Política tradicional y corrupción supuestamente van de la mano, y una de sus luchas era justamente eso. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre el alcalde, sobre su familia, en fin. Ha sido sancionado en algunos casos por temas relacionados con eso. ¿Ustedes cómo ven ese tema para que vayamos proyectando ese eje temático hacia los retos de las futuras administraciones? Carlos. Bueno, yo creo que para luchar contra la corrupción se requieren 2 cosas: visión y técnica. El alcalde Rodolfo tenía la visión adecuada. Eso era lo que tocaba hacer en Bucaramanga: romper la relación entre lo electoral y la contratación pública. Y esa relación, digamos que el primer paso para lograrlo era una decisión política. El siguiente paso es una decisión técnica. Darles la palabra. ¿Perdón? Sí, sí. El siguiente paso es una decisión política. Una decisión técnica. ¿Qué quiere decir eso? Luchar contra la corrupción no es solamente hacer la declaración de yo estoy en contra de la corrupción. Esto tiene estudio, esto tiene formación técnica. Y afortunadamente alrededor del alcalde Rodolfo hay un equipo muy formado, que no es muy visible, pero que pues conozco de primera mano, que tiene iniciativas que hoy son iniciativas de gobierno, que se tienen que volver iniciativas de ciudad. Por ejemplo, hay un mapa para que todos pues quienes queramos ser candidatos tenemos que entrar, que se llama el mapa de obras públicas. En ese mapa usted puede entrar y ver cualquier obra de la alcaldía y el estado de ejecución, y se actualiza de manera semanal. Eso es revolucionario. Eso está a años luz de otras ciudades, y estaría a años luz si hubiéramos seguido bajo las mismas administraciones. O por ejemplo, las normas para lograr la pluralidad de oferentes que ha liderado Rodrigo Fernández dentro de la alcaldía. Eso hoy en día es una iniciativa de gobierno municipal. Un consejo responsable lo que tiene que hacer eso es una iniciativa de ciudad mediante un acuerdo municipal para que le dé estabilidad. Usted menciona la encuesta de cómo vamos. Está también consejo cómo vamos. El 54% de las normas que produce el consejo son normas mal hechas. Tiene una calificación de deficiente. ¿Por qué se considera que una norma está mal hecha? Porque no fije bien su objetivo, porque no esté bien redactada, porque no esté clara.
¿Qué quiere decir eso? Bucaramanga ya pasó el examen de la alcaldía, pero está rajada en el consejo. El consejo de Bucaramanga está rajado en... Hay una medición que pone los consejos en el ranking en su orden. El 26% de las personas considera que el consejo está haciendo las cosas bien y es inferior que el resto de ciudades capitales del país. O sea, no hay una ciudad capital del país que saque peor calificación que nosotros. Entonces, eso lo que demuestra es que lo que hubo fue un fracaso del consejo en este periodo que tiene que ser absolutamente renovado, ojalá por personas talentosas como Jenny, que pues tiene una causa. Eso es lo importante. ¿Qué le diría yo al ciudadano? Que busque que la persona por la que quiera renovar las cosas tenga una causa, una razón para meterse en política. Que no vaya buscando es llenarse los bolsillos o llenarse de poder, que tenga una causa. Si tiene una causa, hay una razón para que esté en lo público. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es su visión sobre eso? No, de acuerdo con Carlos. O sea, el tema de la corrupción es un tema que debe estar y trabajarse de cualquier administración, desde todos los partidos políticos. Vuelvo y digo, es que aquí estamos diciendo que es que el Partido Liberal es corrupto, que es que el Centro Democrático es corrupto, que el Polo es corrupto. Los partidos no son corruptos, son sus dirigentes los que son corruptos. Pero el PIN, el tema ideológico, pero el PIN Carlos, es un partido estructuralmente corrupto, o sea... Bueno, Cambio Radical es un partido estructuralmente... 57 denuncias por parapolítica. Y el Partido Liberal en Bucaramanga es un partido estructuralmente corrupto y no se puede negar. Bueno, pero es que el Partido Liberal en Bucaramanga no es el Partido Liberal... buenas, pero es estructuralmente corrupto. Que sea, yo creo que usted debería cambiar por cambiar su partido. Yo sí quiero, bueno, y quiero también hablar de esto. Pedirle perdón a Bucaramanga por los años de manipulación. Carlos, yo lo hice como representante del partido. Necesitamos liberarnos del Partido Liberal. Porque yo veo que nos dan muy duro a los liberales y yo digo, yo conozco una cantidad de jóvenes liberales en el país que están haciendo procesos de transformación reales en muchos municipios y departamentos del país. Es que el manifiesto liberal que se hizo en el 72 no decía que había que robar o que los dirigentes tenían que hacer repartijas en los consejos o en las asambleas o en las administraciones. Decía, pero pues, o sea. Bueno, pero es que corrupción hay en todos lados. Pero ¿cuáles son sus grandes jefes? ¿Cuáles son los grandes jefes del Partido Liberal? Bueno, hagámonos esa pregunta. Usted puede ser un joven con muy buenas intenciones, pero lo que hay detrás de su partido es una estructura corrupta que no deja que los ciudadanos de Bucaramanga avancemos. Hay 125.000 jóvenes en el país que creen en el Partido Liberal y que quieren cambiar la política, y no es un proceso de 1 año, de 4 años. Es que yo quisiera decir una cosa, una de las principales fallas, no, yo no voy a hablar. La conversación hacia otra cosa. Yo voy a hablar del tema de corrupción y pues lo que viene ligando directamente a los programas y a las iniciativas juveniles, principalmente desde las administraciones. O sea, cómo estamos nosotros conformando estos equipos de trabajo desde las secretarías de desarrollo o desde estas contratistas que están pagando favores, ¿cierto? Para que trabajen en realidad por los jóvenes. Eso no está pasando. O sea, tenemos gente ahí que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y van rotando, todo queda en el aire, nunca se hace nada. Política pública que no funciona, los jóvenes no tienen dónde estar. Y esa es una realidad que estamos viviendo en todos los municipios, principalmente el área metropolitana de Bucaramanga, pues para hablarlo aquí ya más en contexto. Vean, la corrupción empieza cuando un joven que se endeuda con el ICETEX y se gradúa, a pesar de un montón de esfuerzos, sale a la calle y no consigue trabajo. Esa es la primera. Aquí todos los partidos ahora te hablan de corrupción. Y el senador Jorge Robledo, líder de la bancada de oposición, señalaba que la corrupción está en el poder. Por ejemplo, hoy los santanderianos o los bumangueses podemos decir que tenemos protegido el páramo de Santurbán. ¿Sí? ¿Podemos decir que tenemos protegida nuestra agua? No lo podemos decir. Segundo, nos damos cuenta del gran escándalo que hay en el país sobre el tema de Odebrecht, que en todos los países ha generado presos y demás. Y acá en Colombia no pasa nada. Tenemos un presidente que se eligió con esos dineros de Odebrecht y que hoy, por ejemplo, recibió un honoris causa y sin ni siquiera pasar por una investigación. Por eso no pasa nada, Jenny. Y yo quisiera señalar, por ejemplo, otra cosa con el tema de Reficar. Alrededor de 15 billones de pesos. ¿Usted sabe qué hubiéramos hecho con 15 billones de pesos? ¿Qué hubiéramos hecho por nuestros jóvenes? ¿Qué hubiéramos hecho por el país? Entonces la corrupción está ahí, es que está en todos lados, pero ojo, no es el discurso central de los políticos. Nosotros debemos aquí es centrarnos en que lo que debemos hacer es decirle a la gente que puede tener mejores opciones. Es que cómo me van a decir a mí que un país con la riqueza que tenemos nosotros, con gente trabajadora que se levanta a las 4 de la mañana
a darle un sustento a su familia, no puede tener una mejor vida, porque acá hay gente que los intereses no van con la ciudadanía, sino con los de ellos. Pero entonces sí tienen a sus hijos fuera del país estudiando, pero no los tienen en las universidades públicas que tenemos nosotros acá. Todas esas son las preguntas que yo quisiera generar para este debate. Bueno, escuchemos a Felipe, ¿cuál es su percepción sobre esta situación de corrupción? Javier, primero pues invitar a mis compañeros a que no se desvíen del tema y de sus fanatismos a sus partidos políticos. Es entendible que cada quien tiene sus lineamientos y sus pensamientos muy diferentes. Creo que esa era la idea, tener una diversidad de pensamientos. Pero creo que todos tenemos malos en casi todos los partidos y eso incluye también al Polo y al Verde. Así que les pido con todo el cariño y el respeto que mantengamos el foco. A diferencia suya, nosotros lo sacamos de nuestro partido y ustedes lo siguen gobernando todavía. Felipe, las cosas hay que hacerlas como son. Pero yo veo no coaliciones. Dice que no se desvíe ni se desvía. A ver, centrémonos en la cosa. Estamos hablando de corrupción. El tema de corrupción yo le quiero preguntar a Felipe. Tenemos una Estamos entidad hablando de corrupción en Bucaramanga. Quiero preguntarle, tenemos una entidad que es la CMB. La CMB está absolutamente controlada por un sujeto que se llama Freddy Anaya, quien usted ha defendido en distintos canales públicos. Tenemos absolutamente el reto como ciudadanos de jubilar a esa clase política y usted lo defiende en lo público. ¿No cree usted que lo que tenemos que hacer es salir de la jurisdicción de la CMB para que no pueda, aunque sea, referirse a Sotonorte, a Bucaramanga, teniendo la CMB contratos con Minesa en Sotonorte? Teniendo los municipios de Sotonorte contratos con Minesa. O sea, el reto aquí es separar las empresas y el Estado. Y para hacerlo lo que necesitamos es determinación política. Determinación para jubilar tanto a las empresas que abusan de la plata para intervenir en las relaciones públicas, como a los políticos que usan las entidades para aprovecharse de ellas. Y yo he visto sus manifestaciones en canales públicos defendiendo tanto a Freddy Anaya como a Minesa. Entonces yo quiero una explicación ahí. Javier, deberíamos hacernos una pregunta y con esto termino. ¿Cuántos empleos públicos dependen del voto en el próximo 27 de octubre? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que le dicen a las familias, oiga, si usted no vota por este candidato, no lo volvemos a contratar? ¿Y quiénes van a estar en esos programas generando proyectos e iniciativas ineptas que nunca logran beneficiar realmente a las comunidades? Esa gente. Javier, yo sí quiero hacer una réplica respecto a lo que dice Carlos. Por supuesto, dale. Yo creo que no he hecho ninguna manifestación. De hecho, estoy en un partido muy diferente al que hoy estaba al lado del doctor Freddy Anaya. Con el doctor Freddy tengo una amistad. Es algo más personal que un trabajo político. Eso creo que nadie lo puede cuestionar respecto a con quién me hablo o quién no me hablo. Y segundo, el tema de Minesa. Yo estoy de acuerdo con el desarrollo del departamento de Santander. Por más de 4 décadas hemos vivido del petróleo. Del páramo también. No, total. Nosotros queremos que al departamento le vaya bien. Lo que pasa es que reemplazar los recursos que genera el petróleo, el fracking, la minería. Aquí la pregunta que yo puse sobre la mesa es, ¿qué piensa usted que Minesa contrate con las alcaldías de Sotonorte o qué piensa usted que Minesa contrate con la CMB? Desconozco ese tipo de negocios. Se lo estoy contando. Minesa lo único contrata que sé, con las alcaldías de Sotonorte. ¿Qué piensa usted de eso? Creo que estás mal informado, porque yo sí he conocido de cerca el proceso. Por el contrario, han hecho proyectos sociales, han creado escuelas, han generado parques, han remodelado los parques principales de los municipios de Sotonorte. 150 millones le dio Minesa a la alcaldía de Betas para su POT. Le estoy contando, 150 millones le dio Minesa a la alcaldía de Betas para su POT. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, ese es el reto de los jóvenes en Bucaramanga. O sea, esas son las respuestas. Yo tengo una pregunta para el compañero del Centro Democrático y es para ellos ¿qué puede reemplazar el agua? Porque pareciera que no entendieran la importancia del agua. Es que para el agua depende todo. Estamos hablando del agua de los santanderianos y de verdad que hablan del desarrollo por encima de eso. O sea, no le mientan a la gente. Aquí nosotros también queremos el desarrollo, pero es que eso no puede estar por encima de la vida de 3 millones de personas. Es que lo que hablamos inicialmente, eso no puede ser sinónimo de desarrollo jamás. Es la calidad de la vida de la gente. Esto está muy interesante. Ustedes, para los oyentes y para quienes nos siguen a través de Facebook, debe ser muy interesante escucharlos a ustedes discutir y tirarse pullas unos con otros, que son muy válidas y está muy bien. Pero les pido que tratemos de enfocarnos en lo que nos preocupa, cuáles son los retos de las próximas administraciones y qué podemos nosotros aportar en vez de... Ustedes hablan de tolerancia, de ser una forma diferente de hacer política, pero yo los veo haciendo exactamente lo mismo. Pero que los viejos políticos. Entonces, por favor. En forma propositiva quiero contarle algo sobre eso. Vamos a hablar del tema estamos hablando del tema de la corrupción y la gobernabilidad. Durante estos 4 años, ¿ustedes consideran que pudo
gobernar el alcalde o esos enfrentamientos con el consejo y el hecho de que el consejo no tuviera las mayorías que necesitaba el alcalde para sus proyectos, eso fue un problema y eso será un problema a futuro en las próximas administraciones, no poder contar con un consejo que sea afín a las políticas del mandatario. Sí pudo hacerlo, pero se queda corto. Por lo mismo, la calidad de vida de muchas comunidades sigue vendando un hilo. Entonces hay cosas como la lucha contra la corrupción, que eso se tiene que reconocer, y cuando hablamos de las cosas, porque tenemos que ponerle nombre a las situaciones y tenemos que no tener miedo para decirlo, porque si no lo decimos, la ciudadanía y las comunidades van a seguir con la venda en los ojos, votando por los que no deben y pensando en los pajaritos, y eso no puede continuar. Sí, Olga, pero si seguimos en los enfrentamientos y las peleas, no vamos a presentar propuestas. No es enfrentamiento, es visibilizar una problemática y visibilizar a los responsables para que nosotros y nosotras entendamos que ahí no podemos volver. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar enfrascados en esa discusión. Pero no nos pida, profe, que no lo digamos, porque cada 4 años se abre una grieta que nosotros y nosotras, la gente que hemos luchado por dignificar a las comunidades, estamos arañando para entrar. Cada 4 años tenemos esta oportunidad y pues no la podemos desaprovechar. Hay que decir las cosas como son y ser concretos. Yo creo que no hay que confundir el debate político basado, que este debate, a pesar de ser un debate subido de tono, igual es un debate basado en argumentos. Yo no me estoy refiriendo a calidades, que si alguien es bonito o feo, es un debate sobre lo que cada uno piensa para la región. De forma propositiva, en materia de corrupción, yo creo que el gran reto de Bucaramanga es separar los conflictos de interés que hay en varias entidades. Uno, la CMB. La CMB es órgano de control y al mismo tiempo es órgano que contrata. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Bucaramanga? Yo creo que es algo radical, pero es algo que hay que solucionar de tajo. Hay que quitarle la jurisdicción a la CMB sobre Bucaramanga. Y hay que encontrar la solución jurídica para que la CMB deje de ser algo que tenemos que sufrir los bumangueses y que la competencia esté en la Corporación para la Defensa del Área Metropolitana, donde la plata rinde 10 veces más lo mismo que se hace con la plata de la CMB. Por otra parte, en materia de lucha contra la corrupción, lo segundo que le conté que hay que hacer, hay que implementar como política de municipio todas las iniciativas que se volvieron de lucha contra la corrupción, como el mapa de obras públicas, como la pluralidad de oferentes. En materia de salud, ¿qué hay que hacer? Hay que implementar la política de compra de insumos de salud a partir de subastas. ¿Cómo se hacía antes? A partir de contratación directa. ¿Cómo se hizo después del gobierno de Rodolfo? A partir de plataformas públicas de subasta que hacen que se baje el precio de los medicamentos. Eso es lo que hay que hacer, pero para eso lo único que se necesita son 2 cosas: la visión, que la aportó Rodolfo, y la técnica, que la tenemos quienes hemos estudiado el tema y quienes hemos metido pues de cabeza a estudiar cómo se afronta la corrupción en el país y en el mundo. Bueno, no, respecto de la pregunta, volviendo a la pregunta de Javier, creo que evidentemente Rodolfo no logró gobernar como se lo propuso, y evidentemente si no logramos reconciliar a la política con la ciudadanía, no vamos a poder gobernar en los próximos 4 años. Es que aquí no podemos sentar posturas de decir que nosotros somos dueños de la moral y ustedes no, cuando necesitamos es construir desde ese colectivo que se llama Consejo Bucaramanga, esa corporación pública que es la representación de toda la ciudadanía bumanguesa. Es que aquí no podemos empezar a excluir y a decir que sí o que no. Claro. Carlos dijo que tenemos un reto importante, y es que tenemos que jubilar a esa clase política que no ha estado de acuerdo con los postulados de los partidos que dicen que tenemos que llegar a servir, que la política es para servir y no para servirse. Pero es que en ese proceso nos podemos demorar, no esta administración que viene ni la otra, sino unas 5 o 6 administraciones. Entonces tenemos que empezar todos a construir, toda la dirigencia, sea del espectro que sea, porque hace 4 años hoy los verdes dicen que los liberales, y hace 4 años el Partido Verde avaló a Carlos Ibáñez, y hoy estamos haciendo acuerdos de coalición en muchas alcaldías del departamento con el Partido Verde, porque hay gente decente en todos los partidos, hay que reconciliar. Algo muy nítido. Pero, a ver, Jenny, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo quisiera señalar lo primero, Javier. Quisiera señalar lo primero, y es que a la gente del común no le interesa usted de qué partido es. No le interesa si usted es de izquierda o de derecha. A la gente lo que le interesa es los que están arriba y los que están abajo. Los partidos se desdibujaron totalmente. Eso significa no que los partidos se hayan desdibujado, sino que la gente lo que quiere es soluciones.
Por ejemplo, hablemos del Consejo de Bucaramanga. En el Consejo de Bucaramanga lo que brilla es la silla vacía. Nunca están completos los concejales a la hora de dar los debates. Empecemos por ahí. Lo segundo, cuando uno cree que el concejal está atento a la discusión, ¿sí? Uno lo que ve primero es que es un salón de bellezas, entonces uno ve a las concejales maquillándose como si fuera un tema más de la ciudad, como si no se preocupara. Lo segundo es que uno ve a los concejales jugando juegos de azar ahí en su computador, ¿sí? Y lo otro que uno ve es que nadie le está colocando atención al que está interviniendo. Entonces, a los concejales hoy en Bucaramanga, a su gran mayoría, porque yo quisiera rescatar uno, que es Jorge Flores, elegido como el mejor concejal de la ciudad, ¿cierto? No les importa los debates. Ese es el Consejo de Bucaramanga. Entonces, a nosotros nos irrita que mientras la gente le va mal, a los concejales les sigue yendo bien. Eso nos irrita. Ahora, usted me hace una pregunta que si Rodolfo Hernández pudo gobernar o no. Él pudo gobernar. Obviamente que tenía un consejo lleno de gente que no creía que los intereses de la ciudad tenían que ir con los intereses de la gente. Entonces, por ejemplo, él quería hacer una inversión sobre el tema de unos colegios o unas ciclorrutas o, por ejemplo, incentivar un pavimento sano para la ciudad, y el consejo, por ejemplo, no le dio vía libre a muchos proyectos que yo creería que son buenos. Pero yo sí quisiera resaltar algo, y es que, por ejemplo, el alcalde Rodolfo Hernández, en el tema del acueducto metropolitano de Bucaramanga, que según nosotros ya está privatizado, ahí se equivocó. Y fue el consejo el que le dijo, no señor, se está equivocando. Entonces yo creo que debemos de dejar tanta pelea y tenemos que ser objetivos, porque al fin y al cabo el que paga los platos rotos es el ciudadano, que está esperando soluciones de nosotros, que se supone que somos los que más sabemos, los que estamos metidos en la ciudad, pero nos enfrascamos a veces en unas discusiones. Ahora bien, ¿yo por qué le discuto aquí a los compañeros? Porque se dicen unas mentiras que hay que salir a verdad, pero no es mi política atacarlos a los que están acá, y no es la política, yo creo que nosotros. ¿Qué hay que hacer para que eso no se repita, Jenny? ¿Qué hacemos para que los gobernantes, el alcalde en este caso, pueda sacar adelante sus proyectos? Pues sin duda, lo que tiene que hacer, yo creo que hay que generar debates, ¿sí?, sanos y respetuosos. No es posible que si uno está en contra del alcalde, él lo apode de una manera que descalifica al otro, ¿cierto? Pero tampoco es posible que tengamos un consejo que no escuche al alcalde. Entonces tenemos un alcalde, ¿sí?, que no rebaja posición frente a los que no están de acuerdo con él, y tenemos un consejo que además no le importa lo que diga el alcalde. Entonces los ciudadanos que estamos acá estudiando los temas y que le decimos a los gobernantes, mano, queremos salud, queremos empleo, queremos educación, ¿sí?, les importa porque están enfrascados en esa pelea. Entonces, ¿qué es mi llamado? Mi llamado es a que debemos dejar de pelear, pero eso no significa que vamos a ser iguales. Significa que a la hora de dar el debate, primero la ciudadanía va a saber qué es lo que se está debatiendo. Es que es imposible que aquí se debata el pronóstico del acueducto metropolitano de Bucaramanga y eso no le importe a los ciudadanos, ¿cierto? O que la gente. Entonces, primero hay que llenar a los jóvenes, quitarles la falta de oportunidades. Es que yo le hago una pregunta. Hoy el joven, ¿qué puede hacer si no estudió? Está en Rappi, está en Uber o está en una contratación de servicios donde no le respetan ninguno de sus derechos laborales. O sea, yo le hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí nos vamos a pensionar? ¿Cuántos nos vamos a pensionar? Es que pareciera que la pensión fuera como un milagro divino de que ya no podemos ni siquiera nosotros tener la seguridad que vamos a pasar nuestros últimos años de manera contenta con la familia. Lo segundo, ya ahorita ahondo más. Felipe, ¿qué hacemos para recuperar la gobernabilidad entonces en las futuras administraciones? A ver, Javier, yo pienso que el tema de gobernabilidad, sobre todo en Bucaramanga, fue un tema de atraso porque se creó una figura llamada el OCAP. El dinero se creó una figura regional y otra nacional. Los alcaldes, incluso yo fui asesor en el Congreso de la República, incluso hay alcaldes de los 87 municipios de Santander que aún no entienden esa figura. Entonces duraron demasiado tiempo estudiándola, revisándola, comprendiéndola para poder traer los proyectos. Hoy vimos que los proyectos en Bucaramanga son muy vanos, con un presupuesto bastante bajo. Y pues a muchos no les gusta, pero el anterior alcalde sí hizo muchas obras, sí hizo varios proyectos a los que se les puede atribuir el tema de gobernanza. Entonces yo creo que a los alcaldes que lleguen tienen que concentrarse en estudiar las figuras, estudiar lo público, en mirar cómo traer recursos al área metropolitana de Bucaramanga y no a perseguir sus enemigos personales. Lo cierto es acá es que a los amantes de las cifras es imposible lo cierto es que para los amantes de las cifras, hablemos de esta cómo vamos desde el 2015 hasta el 2017 hay una realidad, 14,000 jóvenes más están siendo son ninis.
sea, estamos Pero- con 38.000 jóvenes. Aquí Felipe nos La dice cifra una de- Pues para hablar de desempleo- jóvenes, la puntualmente, cifra- porque la lo que cifra de estamos desempleo de viendo por jóvenes otro está en el lado. 24%, Lo que ¿no? nos Es dicen más es que- alta que la cifra Por lo de mismo, empleo. entonces, para El responder argumento- la pregunta, ¿ha funcionado o no ha funcionado con el tema de jóvenes, que No, es lo no ha funcionado, puntual? Olga, y tú lo Entonces sabes lo que estoy trabajas diciendo. desde la Pero plataforma de jóvenes. quiero Carlos. meterme en un punto que dijeron que es un punto que está mal estructurado. Los OCAT, como figura para la ejecución de recursos de las regalías, es una figura que se creó en la cual las entidades públicas presentan proyectos. Felipe nos dice que fue asesor y que por lo tanto conoce. Pues yo estuve en la reforma al proyecto de ley de regalías y ahí, por ejemplo, Santander es el departamento número 27 en ejecución de regalías. 27. Y Santander tiene una dinámica muy diferente al funcionamiento de la política de Bucaramanga. O sea, Santander se mueve por las dinámicas de la política que entendemos como la política tradicional. ¿Y sirve la política tradicional para ejecutar más recursos? No, ahí está la respuesta. Somos el departamento 27 en la ejecución de regalías. No sirve. En cambio, pues... ¿Desde cuándo somos el El departamento? del 2018, en el año pasado, Bueno, según el DNP. Hay que revisar Según el DNP desde qué somos- año somos el número 27, ¿no? Porque la pelea de Rodolfo con Bogotá y con Pero los Santander, congresistas, la gobernación lo de que, Santander. lo que hizo fue quitarle. Bueno, yo en la gobernación de Santander hace poco escuché un reporte donde decían que el presupuesto de los 4 años era más o menos de 900.000 millones, 1 billón, y que se habían gestionado 2 billones de pesos. Pero en el ranking de en- las instituciones públicas, la gobernación de Santander es la 27. Bueno. Entonces, pues eso es, no es ha grave. Y sobre gobernabilidad, quería meterle otro tema. El Consejo Bucaramanga como institución. Hay un rol que es el presidente del Consejo Bucaramanga. 120.000 personas votaron acá por una propuesta que se llamaba Consulta Anticorrupción, que tenía elementos como la rendición de cuentas, que fueran públicos sus salarios y que existieran presupuestos participativos. Todos esos elementos se podrían implementar por la facultad normativa que tiene el presidente del Consejo Bucaramanga. Y eso haría un consejo mucho más, aumentaría la gobernabilidad porque sería un consejo vigilado por la gente, no un consejo de espaldas a la gente. Eso, si en este momento Wilson Mora quisiera hacerlo, lo podría hacer. Pero pues sabemos que eso afecta a algunos intereses propios de quien tiene el ejercicio del mando. Entonces, el siguiente Consejo Bucaramanga, cuando se posesione, al día siguiente tiene que firmar 7 reglamentos, resoluciones del Consejo implementando los puntos de la consulta anticorrupción al interior del Bueno, Consejo. yo avancemos. quiero decir algo respecto a lo de Cortico, Carlos. por favor, James, porque Listo. tenemos que avanzar. Estamos echándole la culpa solamente al Consejo y a los alcaldes y al gobernador, pero es que yo creo que la ciudadanía tiene que pensar Eso es para colectivamente aumentar la participación en el que Consejo. tenemos nosotros O sea, eso es como por ciudadanos, responsabilidad. Carlos, tenemos nosotros como ciudadanos que pensar cómo vamos a elegir y cómo estamos viviendo la política, porque es que los Ajá, ciudadanos nos ok. estamos trabajando a partir de componendas y ahí Y es que quitarnos tenemos que esa venda revisar. que a los jóvenes no les interesa la política, no les interesa participar, eso es falso. Bueno, Bucaramanga ha sido una de las ciudades que tradicionalmente ha resultado mejor en las cifras de empleo, una economía pues es la tercera en general en el país por regiones, pero últimamente esas cifras han aumentado, ya tenemos cifras de 2 dígitos en desempleo. Volviendo a la fuente de información de Bucaramanga, ¿cómo vamos? Dice que el 15% de la población se considera pobre. Sin embargo, el 31% de las personas encuestadas consideran que la situación económica en su hogar ha mejorado. Sin embargo, uno ve en las calles que están llenas de personas pidiendo monedas en los semáforos. Ya no hay semáforo en Bucaramanga donde no haya alguien pidiendo algo, limpiando vidrios, vendiendo cosas. La recuperación del espacio público que se había logrado se ha vuelto hacia atrás y vemos vendedores ambulantes. El tema de desempleo es evidente, es latente, las cifras lo dicen. ¿Qué hacemos en materia de empleo para Bucaramanga en los próximos años? Si quieres empiezo yo, Javier. Sí. Dale, Felipe. Aquí traigo a locución las palabras de mi compañera Jenny, que decía que ¿quiénes de nosotros nos vamos a pensionar? Yo creo que sí es posible. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que dejar ingresar las multinacionales si quieren invertir en Colombia. Hay que dinamizar la economía en el departamento de Santander. Hay que mirar el petróleo como el turismo como un segundo petróleo. Hay que apostarle al tema agropecuario. Tenemos 35 municipios con vocación ganadera y agropecuaria y tenemos una bolsa de 5.000 millones de pesos. Es un recurso demasiado pequeño para tantos municipios. Obviamente habrá que quitarle algo, porque la bolsa sigue siendo la misma.
Pero creo que sí es importante cuidar todo lo que nos genere una renta, porque hoy el departamento no puede seguir viviendo de la venta de cigarrillos y de alcohol. Entonces todos esos escenarios para dinamizar la política es en lo que nos debemos concentrar, es en lo que debemos preocuparnos y preocuparnos en los bolsillos de los santanderianos. O sea, Felipe, usted está diciendo que entonces tenemos que concentrarnos en permitir que las multinacionales ingresen. Totalmente de acuerdo. Bueno, metámonos la inversión, en ese punto la inversión, el argumento de Felipe, es lo necesaria. que dice Felipe es partir del supuesto que a mayor cantidad de multinacionales en Santander, mayor serán los ingresos del departamento. Eso y no solo en Santander, en Colombia, Carlos. Es falso. El senador Robledo, de manera muy acuciosa, ha demostrado cómo todas las regalías para que se paguen se deducen como costos en la liquidación final de impuestos. Es decir, usted le saca por un bolsillo, la multinacional saca por un bolsillo, pero se mete en el otro. Y entonces cada peso que pague de regalías es un peso menos que paga en la declaración de renta. Por Dios, o sea, no puedo creer que alguien joven esté proponiendo que el desarrollo en Santander tiene que ser a partir de traer multinacionales y no a partir, por ejemplo, de aumentar el recaudo, de aumentar el pago de impuestos, de muchas otras formas de luchar contra la pobreza. Quiero meterme en la parte propositiva. Yo creo que lo que tiene que hacer Bucaramanga es entender la pobreza no como la falta de ingresos, sino como la falta de derechos. En eso lo ha hecho muy bien el Polo Democrático. Derechos como el acceso al agua, el acceso a educación, el acceso a salud. Por ejemplo, los puestos de salud. Hay un candidato que está proponiendo puestos de salud 24 horas. Básicamente lo que está haciendo es mintiéndole a la gente, porque tener un puesto de salud 24 horas donde a las 2 de la mañana no va a llegar nadie a ningún servicio, lo que está proponiendo es una propuesta prácticamente absolutamente inviable y jugando con las necesidades de la gente, insostenible. Por otro lado, entonces dijimos, es acceso al agua. Entonces, tener los acueductos rurales que se prometieron es vital, y eso es una deuda que tiene que suplir el siguiente gobierno. El acceso al agua rural es importantísima, y si entendemos pobreza como el acceso a derechos, de nada ganamos aumentando un punto en el PIB departamental, permitiendo la explotación del páramo de Santurbán, si a cuenta de eso nos quedamos sin agua en Bucaramanga. Yo quisiera señalar sobre el debate del empleo, que es el debate fundamental en la ciudad de Bucaramanga, y para eso quisiera explicarlo diciendo que Bucaramanga es una ciudad que tiene empleo por el tema de servicios. Y al tener empleo por el tema de servicios, pues es un empleo que no va a llegar a la mayoría de población. ¿Qué es lo que dice Keynes? Lo primero que hay para fomentar el empleo tiene que ser la inversión. Por eso la propuesta debe ser fomento al empleo público. Cualquier cosa que usted invierta obviamente va a tener unas ganancias, ¿cierto? Pero lo segundo que hay que señalar es que hay que apoyar a las empresas de Bucaramanga. Nosotros tenemos que tener una ciudad industrializada, porque si nosotros tenemos una ciudad industrializada, vamos a fomentar el empleo, ¿sí? Que hoy no está. ¿Qué es lo que le está diciendo la gente en las calles de Bucaramanga? A mí no me dicen, Jenny, vaya por esto. Me dicen, Jenny, yo lo que quiero es empleo. Yo no quiero que me regalen nada, porque es que yo tengo mis capacidades, yo estudié, lo que quiero es que me empleen. Entonces, si tenemos una ciudad que está llena solamente de servicios, pues no va a llegar a toda la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una inversión de fomento público. Eso es lo primero que dice la teoría económica. Lo segundo, hay que industrializar a la ciudad y así generamos empleo. Y cuando usted tiene empleo, Javier, usted hace algo que se llama, Keynes lo llama el círculo vicioso, que es que usted tiene empleo, con ese sueldo que le llega, usted va a comprar otras cosas y activa la economía. No es verdad que las multinacionales son las únicas que pueden generar empleo. Eso fue lo que nos dice el partido aquí de gobierno. Pero yo le digo una cosa, dejar entrar a las multinacionales es dejar entrar a Minesa, que quiere llevarse nuestra agua, y por cada peso que nos dan, nosotros les tenemos que dar 2 por el tema de regalías. Dejar entrar a las multinacionales, que yo no soy, obviamente, enemiga de que entren, porque hay unas multinacionales que generan empleo, pero hay algo que yo quisiera que usted estudiara, que se llama los capitales golondrinas, que son multinacionales que llegan, saquean y se van. Y en Colombia no hay ninguna legislación. Entonces no limitamos a la gente sobre el tema del empleo, que es el tema más fundamental sobre la ciudad. Ahora bien, yo también quisiera señalar que dentro del tema del empleo está el desempleo juvenil, porque a los jóvenes, lo repito, ese es el mayor problema. Vean, yo quisiera que se entendiera así. A los jóvenes el Estado nos tiene que proteger. ¿Usted sabía, Javier, que son los jóvenes los que más matan? O sea, de toda la tasa de homicidio, el 90% son jóvenes. ¿Sabía que en unos años Colombia tiene el problema de que no se va a quedar con jóvenes porque su población va a ser solamente lo que se llama la tercera edad? ¿Sabía que los jóvenes somos el primer nicho de mercado de toda la ilegalidad que hay en el país?
Nosotros los jóvenes somos los que ponemos la carne de cañón frente a un gobierno, ¿sí? Que no le preocupa cuál es el futuro y que estamos enmarcados en la discriminación. ¿O qué me dice usted con el tema de la mujer? No tenemos ni el 20% de participación en las mujeres en el Estado público. Entonces empecemos a hablar sobre eso, que yo creo que esos sí son los debates que tenemos que dar. Bueno, no, yo quería decir respecto de lo que estaba hablando Jenny, es que Bucaramanga necesita una internacionalización de la industria, porque tenemos dificultades gruesas en el tema económico en la ciudad. Hace 10 años nosotros lográbamos que la industria sacara sus productos a países como Venezuela, bueno, una administración que logró llevar unas empresas a Estados Unidos a hacer unos negocios importantes, pero ahorita el empleo casi que está a manos del Estado o de la construcción, y si vemos el tema de la construcción, está entrando en una crisis fuerte que va a desatar una crisis económica y de desempleo ardua en la ciudad. Necesitamos revisar cuáles son esos focos industriales del departamento, cuáles podemos internacionalizar. No estoy de acuerdo con lo que dice Felipe de traer multinacionales, sino de nosotros fortalecer la industria local, departamental, si podemos nacional, y sacarla, porque tenemos, yo creo que un departamento muy rico para poder producir en lo que somos buenos, en lo que venimos trabajando. Déjenme preguntarles a ustedes que son jóvenes, porque escucho soluciones que darían personas adultas. Los jóvenes hoy en día no piensan en empleo. ¿El empleo como tal es la solución? Yo creo para la economía. Hay un foco, digamos, el foco que nos propone Jenny, yo creo que es un foco parcialmente útil, que es el de industrializar. Pero queda otro espectro, que es el espectro que se cubre a partir del emprendimiento y la generación de nuevas industrias, que no son industrias manufactureras. Medellín acaba de aprobar, el concejal Daniel Carvalho, una política pública de emprendimiento para el fomento de nuevas industrias. Bogotá tiene una secretaría que se llama la Secretaría de Desarrollo Económico, cuya función es coger industrias estancadas y llevarlas al siguiente nivel. Si usted se fija, por ejemplo, en la industria de la alimentación en Bucaramanga, una industria fuertemente afectada de los restaurantes por el POT, que a partir del nuevo POT pues tuvo un decrecimiento, digamos que a partir de elementos que no podía subir el índice de construcción, que necesitaba parqueaderos, pues ahí tenía que estar una Secretaría de Desarrollo Económico permitiéndoles encontrar alternativas para encontrar formas para sobreponerse a todos los elementos que trajo el POT. Es decir, un elemento es la industria, ¿sí? Y otro es la generación de nuevas y en eso pues es la bandera que sintéticamente acuñó Duque, pero que no es una bandera, digamos, de este gobierno, que es industrias creativas, pero no como industrias creativas como tal, sino nuevas industrias digitales, industrias que permitan que Bucaramanga pues sea un eje del desarrollo económico y además salvar a los negocios que hoy están estancados. Vean un ejemplo. Negocios como Rosmi, Marvilla, negocios que son de la entraña del bumangués, no han logrado dar el paso a hacer negocios de escala nacional. Harris en Pereira se llama Frisbee y Frisbee es una industria de escala nacional. Nosotros tenemos que dar el siguiente paso para que nuestros negocios compitan en el resto del país. Acá en Bucaramanga hay unas iniciativas importantes, por lo menos hay unos programas como se llama Emprendelo, quienes tenemos empresa, no sé si algunos de los compañeros acá haya emprendido pues un negocio como tal. Reconocemos y entendemos la dificultad tan grande. ¿Por qué? Porque los jóvenes no estamos formados para emprender. A nosotros nos implantan un chip de que usted tiene que estudiar, graduarse e ir a trabajarle a alguien. Cuando usted sale a la calle, sale a la realidad y se da cuenta que lastimosamente no podemos vivir de una carrera o no podemos pensar que esa sería pues la única opción. También podemos emprender con los conocimientos que nos da la academia y la vida y demás, pero sí hay unas dificultades. Está el programa Emprendelo, pero hay una dificultad, que estos son programas y son iniciativas que van únicamente dirigidas a unas personas de ciertos espacios, estrato 3, estrato 4, estrato 5, y esas son ayudas y asesorías casi que muy frecuentes para que usted pueda tener su empresa y pues que sea sostenible. Pero cuando usted va a los estratos 1 o a donde las personas que están tratando, está el CREA, que sí, está muy bien, digamos. Claro, pero Carlos, déjeme decirle, cuando uno va allá,
¿cuáles son las personas beneficiadas? Hay muy pocos y siempre son los mismos beneficiándose de los mismos programas. Pero ¿Dónde están las estrategias comunicativas y publicitarias o cómo estamos nosotros desarrollando esos programas que nos permite llegar a lo mismo? Vea, en el programa Empréndelo, las mismas personas son las mismas que están recibiendo las mismas ayudas. Digamos, o sea, eso sale pasa y en todo los se convierte nichos, también en una pero mafia. hay espacios que tal vez por digamos, la misma burbuja de la que uno se parte, uno tal vez no conoce. Yo me fui allá al Café Madrid a conocer el centro de salud, a conocer el centro CREA, que pues, el centro que pues tiene programas digamos, de desarrollo de emprendimientos para personas que están en otros segmentos. Hay que ver, ojalá los conocemos que cuando Javier, yo quisiera a los espacios de las mujeres y a los mercadillos sobre el tema de desempleo, y ya con esto termino, me gustaría también, que no fuéramos a este debate, y es que en el tema de desempleo, nosotros podemos generar empleo a corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos 4 años de un posible gobierno, ¿sí? O sea, él necesita respuestas ya. Los ciudadanos no pueden esperar a que Bucaramanga sea una ciudad industrial. Entonces, lo primero que hay que hacer es un pacto con los empresarios de la ciudad y del departamento. Eso es lo primero que hay que señalar. Y lo segundo, yo vuelvo a repetir, inversión pública para el fomento de empleo. Es que la gente lo que está pidiendo es empleo. Yo quisiera señalar además que el empleo tiene que ser digno. Es que no puede ser que a mí me contratan 3 meses y luego yo vivo desempleado 6. O por ejemplo, un dato que a mí me parece que es vergonzoso, y es que según el DANE, Javier, si usted está buscando empleo, compañeros del panel, también está empleado. O sea, si usted está buscando empleo, usted no aparece entre la tasa de desempleo del DANE. Entonces es una cosa perversa para nuestros jóvenes. Yo repito, el Estado colombiano tiene que proteger a los jóvenes porque nosotros, además, hay un término que puede ser un poco duro, pero que es la población económicamente activa. Si de nuestro trabajo, si no hay trabajo, nuestros señores, nuestros papás, la tercera edad no se podría pensionar. Entonces esto es un círculo vicioso supremamente importante para la economía. Yo puedo decirle aquí todas las propuestas que yo tengo para empleo, pero tenemos 4 años y la gente necesita soluciones ya. Bueno, yo quiero decir ¿Cómo algo. hacemos para solucionarla? Eso es maravilloso. Mire, Es que eso es lo que debería haber. Pero los alemanes son un ejemplo espléndido de cómo solucionar el tema económico y de empleo en un país. Lo que pasa es que los alemanes pensaron que se debe hacer desde lo técnico. Aquí lo hacemos desde lo político. Hace unos años hicieron el POT, el Consejo Bucaramanga, y Carlos lo dijo ahorita, es que el Consejo Bucaramanga no está expidiendo normas técnicas o que sean adecuadas a la realidad de la ciudad, y tenemos que irnos a esa teoría alemana que dice que el Estado debe desarrollarse a través de los tecnicismos, y necesitamos esa Secretaría de Desarrollo Económico o necesitamos un comité técnico que sea académico y que revise realmente cuál es el foco de la ciudad. Hace años perdimos el foco económico de la ciudad. Creíamos que era el calzado, un tiempo después creímos que era la construcción, otro tiempo después creíamos que era el tema avícola. Hoy no sabemos cuál es el foco de desarrollo industrial de la ciudad. Y allí tenemos que meter a los académicos para que revisemos la ciudad, a dónde debe proyectarse y de dónde vamos a sacar el desarrollo económico de la ciudad. Hay otra área en materia de empleo que me parece importante que no nos pasemos por encima. El Estado también es un empleador. La alcaldía de Bucaramanga, la corporación, la gobernación, el Estado es un empleador. 10 millones de trabajadores. Le resta en este momento, bajo una dinámica de la lógica política de la componenta, le resta dignidad a las personas que son empleadas por el Estado. ¿Cómo? Obligándole a ir a una reunión, obligándole a votar por tal persona, ofreciéndole X cantidad de salarios a cambio de que usted tenga que comprar el bono. Perdóneme que le diga, pero algunos de esos empleados solamente hacen eso. Algunos de esos empleados se llaman corbatas y lo único que hacen es ir a cobrar. Entonces, ¿qué pasa con un estudiante de estrato 4 o 5 que termine comunicación acá en la UNAP? ¿Cuáles son sus oportunidades? Él dice, juepucha, yo como comunicador me voy a ir a trabajar a la alcaldía de Bucaramanga, a la gobernación. ¿Y qué tiene que hacer para llegar allá? Entonces, hágale campaña, lámbale a yo no sé quién. ¿Qué hace eso? Que haya una fuga de cerebros impresionante en Santander. Usted se va a cualquier círculo en Bogotá y va a encontrar santanderianos talentosísimos. El director de regalías del DNP es un colombiano estudiado en Harvard. El director de Noticias RCN es un bumangués. O sea, bumangueses formados hay de sobra y se nos están yendo por la falta de oportunidades laborales competitivas. Y eso es algo que tenemos que solucionar de manera urgente. Javier, yo quisiera señalar además que los jóvenes estamos cansados de las palancas.
Es que a mí me parece imposible que si usted se prepara 5, a veces 6 o 8 años, como puede pasar en la UIS o en otras universidades, usted tenga que conseguir trabajo con una palanca. ¿Dónde está, por ejemplo, el tema de los méritos de cada una de las personas? Es que hacia eso tenemos que ir. Y yo quisiera señalar por último sobre el tema del empleo, que es algo que nos preocupa a todos los jóvenes, y es el tema del medio ambiente, ¿cierto? El medio ambiente hoy es la agenda de todos los gobiernos. Aquí tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que Bucaramanga, ojo, no puede ser ajeno a esos objetivos de desarrollo sostenible. Ninguna ciudad del Entonces mi mundo. pregunta sería, ¿cuántos empleos nuevos podemos generar con el tema del medio ambiente? Es que los jóvenes somos los primeros en defender. Estamos cansados de que tengamos buses que contaminen la ciudad. ¿Cómo es posible que el día del no carro haya sido uno de los días más contaminantes de la ciudad? ¿Cómo es posible que tengamos esta estructura de metrolínea, cierto? Que son estos carros viejos y demás. Pero además, ¿cómo es posible que hoy no tengamos nuestro páramo protegido? Esas son las verdaderas preocupaciones de nosotros los jóvenes. Bien, insisto, ustedes hablan muy rico, muy chévere, pero ya el tiempo vuela y nos quedan muy pocos minutos para tratar de abordar los otros retos que tenemos pendiente. Uno de ellos, y ya alguno de ustedes lo mencionaba porque han ido mencionando la mayoría de los temas, tiene que ver con la seguridad. Una cosa es la percepción, pero otra cosa son las cifras. Por ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación reveló hace poco algunas cifras sobre el número de homicidios, y entre 2012 y 2018 en Bucaramanga se registraron 628 muertes violentas. En lo que va corrido del año hasta junio, en 2019, en Bucaramanga se han registrado 44 homicidios, mientras que en el mismo periodo, en 2018, llevábamos 31, es decir, tenemos 13 homicidios más en estos primeros 6 meses del año. ¿Qué hacemos en materia de seguridad para devolverle la tranquilidad a los bumangueses? Bueno, yo creo que yo no soy un experto en el tema, pero revisando las cifras de seguridad, no sé si estoy muy claro en eso, pero creo que Floridablanca tiene el índice más bajo de homicidios. Y revisando entonces qué hizo Floridablanca para que el índice fuera el más bajo, y creo que fue el tema de la implementación de la tecnología en los sistemas de seguridad de los barrios. Mentira, las cámaras no funcionan en Floridablanca. En Floridablanca y en Bucaramanga. Creo que el contrato de Bucaramanga de cámaras tiene un problema gravísimo. Ni siquiera las cámaras de los parques. Se contrató, se instalaron las cámaras y el cuarto de monitoreo de Bucaramanga no funciona. No sé qué es lo que está pasando. Pero ¿qué hacemos con ese reto? Yo sí creo que es a partir de la seguridad? tecnología. Lo que pasa es que lo que dice Olga no funciona. Pero yo creo, en mi percepción, no soy un experto en el tema y creo que es la tecnología. Bueno, yo creo que por el lado de buscar soluciones en materia de seguridad hay un elemento que es la impunidad para quienes cometen delitos en Bucaramanga. Y eso pasa en parte por el funcionamiento del sistema de justicia, es decir, la legalización de capturas por parte, digamos, de la fiscalía es un elemento que hace que muchas personas sean liberadas tan pronto son capturadas en flagrancia. Ciudades como Medellín han intentado, y ya lo logran, hacer un convenio entre la fiscalía y el municipio. De manera que el municipio le paga a la fiscalía tener los fiscales que requiera, creo que son 20 fiscales en el caso de Medellín, para poder legalizar las capturas que necesita legalizar. Una mentira que se va a decir estas elecciones es que, pues que se ha dicho en muchas elecciones, es que tenemos que aumentar la cantidad de la fuerza de policía. Eso es falso. Bucaramanga tiene la mayor, entre todas las ciudades, el primer índice más alto de policías por cada 100.000 habitantes. O sea, no va a ser aumentando el pie de fuerza, va a ser cualificando el pie de fuerza. Es decir, mejorando las actividades de inteligencia, descomponiendo bandas criminales. En materia, por ejemplo, que es un tema incómodo de tratar, pero en materia de migración conectada con temas de seguridad. Es falso que los índices de inseguridad estén ligados a los fenómenos migratorios, pero sí que digamos que la mayoría que migrantes cometan delitos, eso no es lo que soportan las cifras. Sin embargo, lo que sí es que se ha cualificado, quienes han decidido meterse en el mundo del delito, han cualificado su actividad. De manera que eso no lo vamos a resolver con policías en las calles. Eso lo tenemos que resolver es con inteligencia en materia de seguridad. Y por último, los entornos escolares también, eso es un problema de seguridad. Bogotá, ¿qué hizo?
una encuesta que hizo la Fundación Paz y Reconciliación, que ahorita mencionaban, que se llama la encuesta de clima escolar y victimización, que mide la violencia al interior de los espacios escolares y alrededor de los espacios escolares. Es que, pues vaya usted al colegio salesiano, donde usted a 3 cuadras tiene el mercado de las pulgas, que es un entorno ultra peligroso, ¿sí? O sea, cuando un estudiante va allá y está a 2 cuadras del mundo de la criminalidad, pues está lleno de riesgos. Entonces tenemos que, no, digamos que yo repudio mucho quienes hacen política utilizando a los niños, como lo que está pasando en este momento, que están utilizando a los niños como una bandera política, pero en este momento tenemos que buscar soluciones técnicas para que jóvenes y niños tengan entornos seguros en sus instituciones educativas. Coincido con Carlos en el tema de la legalización de capturas, pero también un tema muy importante, Javier, es el tema de involucrar a la ciudadanía, que la ciudadanía participe. Creo que la alcaldía municipal tiene que crear programas en donde, o puentes de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, porque son ellos los que saben dónde está la olla, en dónde es que venden drogas, en dónde quién es el que de pronto hace el trago adulterado, bueno, en fin, todos esos problemas que generan una violencia y puede generar a otros problemas de la ciudad de Bucaramanga. Sin duda hay que fortalecer las redes de veeduría. La veeduría ciudadana tiene que jugar acá un papel muy importante. Otro aspecto es que las universidades tienen que abrir mayores espacios, porque pues vemos que pues todo se concentra en la UIS, lo cual no digo que esté mal, pues porque obviamente no, pero pues sin duda tenemos que empezar también a sacar a los estudiantes de esas burbujas. Yo fui estudiante también de la Santo Tomás y ahí uno puede conocer que la burbuja lo logra acaparar pues a uno, y yo creo que hay mucho más de allá. Hay una problemática, hay 38.000 jóvenes sin estudiar y sin trabajar. Y eso tiene que estar sobre la mesa, porque por eso de alguna manera, pues eso nos está reflejando también a lo que se están dedicando los jóvenes. Y sin duda que los delegados, los encargados y los contratistas que no conocen de los temas, pues tengan un poco más de responsabilidad, y también sepamos por quién estamos votando, que a la larga son los que ponen a la gente allá y que no hacen ni dicen nada. Y sin duda mayor participación de las organizaciones, porque yo sí veo, y esa ha sido pues una de las críticas que hemos hecho desde algunas organizaciones de base comunitaria, algunas organizaciones pues de defensores de derechos humanos, y es que los cartones y los títulos y todo lo que usted puede aprender en la academia no le garantiza a usted que no vaya a salir a robar a la gente, y que no vaya a ser un inepto, y que vaya a seguir pues más bien fortaleciendo todas estas redes criminales y todo este clientelismo y nepotismo que existe, porque los títulos a usted no le van a garantizar nada. Mientras no haya gente que conozca las realidades de las comunidades, que haya ido a las calles y que haya trabajado de manera responsable por la gente, pues mientras no estén estas personas gobernando, no estén estas personas en estos espacios de poder, va a seguir pasando lo que está pasando. Jóvenes sin trabajo y jóvenes haciendo nada. Javier, yo quisiera primero señalar unas cosas que me parecen importantes a la hora de hablar de seguridad. Y es que en muchas de las encuestas marca el primero o el segundo tema que la gente más aclama, el tema de la seguridad ciudadana. Y el tema de la seguridad ciudadana, hay que señalarlo, no tiene una teoría donde usted diga que usted hace esto y acaba con la inseguridad. Primero que hay que señalar con la seguridad es que es un tema de percepción. Por ejemplo, usted está en Cabecera, ¿cierto? Vamos que por la carrera 36. Y usted no siente la misma inseguridad si se va a un barrio del centro de Bucaramanga. Es un tema de percepción y también de exclusión social. Eso es lo primero que hay que señalar también. El tema de seguridad tiene que ver con un tema que Marcelo Saín, en ese taller que tú señalabas, decía que es un problema no manejable. Y él nos decía que los gobernantes habían aprendido a ganar elecciones, pero no habían aprendido con el tema de gobernar en la seguridad. La seguridad tiene que ver primero cómo usted la mide. Entonces, la policía tiene unos datos, el Consejo de Bucaramanga tiene otros datos y el alcalde tiene otros datos. Entonces, lo primero, Javier, que hay que hacer con el tema de seguridad es uniformar los datos. Es que no puede ser que todo el mundo tenga sus datos. Lo segundo que tiene que entender el alcalde o el que gobierna es que él es el jefe de la policía. La policía no puede llegar al alcalde a decirle qué es lo que hay que hacer, sino es el alcalde, bajo el gobierno de los ciudadanos, que debe decir cómo es la forma de abordar. Otro tema sobre el tema de la seguridad es que nosotros aquí no tenemos policías o no tenemos cámaras de seguridad. Lo que hacen las cámaras de seguridad es hacer un seguimiento de la población, pero no generan seguridad. Ojo, una cámara ahí no me genera seguridad. Ella lo que hace es evidenciar un hecho, pero eso no me asegura nada. Lo que también hay que señalar
es que el tema de la policía. Y él decía, en la policía el 80% de los empleos son empleos administrativos, no son empleos prácticos. Y hoy, con mucho de respeto de la policía y de verdad con todo el cariño y el servicio que le dan a los ciudadanos, no hay un perfil muy serio sobre el tema del policía. Es decir, hoy cualquiera puede ser policía, decía él, o decía Marcelo Saín. Entonces, la policía no es un órgano que esté ordenado y que esté fundamentado o perfilado para darle seguridad a los ciudadanos. Otra cosa que él lo señalaba, y es que los ciudadanos debemos ser los primeros que debemos cuidarnos. Por ejemplo, debemos manejar cuadrantes, ¿cierto? Señalar que, y eso lo hacen muy bien las juntas de acción comunal. Pero a lo que quería también señalar es que Jenny, nosotros... hay que tener cuidado también con esas anotaciones, porque acá tenemos hace unos días un grupo de 20, 30 personas integrantes de un barrio vestidos de negro saliendo a darle palo y encerrando a todo el mundo. O sea, para allá voy. No todo el mundo puede dar seguridad. Es que no puede ser que si uno encuentra a un ladrón y él me roba, yo voy y le doy golpes. Es que nosotros tenemos una institucionalidad. Y esa es lo que yo quiero señalar a los jóvenes. Hay una institucionalidad. Hay alguien que imparte la justicia y nosotros nunca podemos reemplazar ese tipo de cosas. Pero frente al tema de los jóvenes, ustedes sabían que a los jóvenes son los que más matan, y dentro de los que más matan, la más insegura es la mujer. Por ejemplo, una mujer no puede caminar tranquila por las calles de Bucaramanga porque siempre se va a sentir insegura. Y insegura no solamente que le roben el celular, sino que un piropo o un gesto frente a la mujer pues se hace, digamos que no la hace sentir segura. Ahora bien, ¿cómo terminar con el tema de seguridad? Yo le propongo a todos los que están aquí, sea cual sea el que gane, a que hagamos un observatorio sobre el tema de la seguridad. El problema de este problema es que no lo hemos estudiado. Y como no lo hemos estudiado, entonces está el discurso de que más policías, vamos a enfrentar la seguridad, porque ese discurso sí es el que da votos. Y si no ha sido la seguridad la que le ha generado votos a un señor, a un innombrable, ¿cierto? ¿Qué sería de ese señor sin el tema de la seguridad, por ejemplo? Y entonces se aprovecha, genera miedo a los ciudadanos para tener votos. El tema está, yo creo que al contrario, más bien sobrediagnosticado. Ya el tema está. Falta es tomar las acciones. Yo creo... Pero permítame, déjame, porque como les digo, nos queda apenas menos de media hora y hay algunos temas que me parece que son claves. Pues educación, salud, son temas transversales que todos lo vivimos todos los días. Pero hay un tema que a ustedes como jóvenes creo que les interesa mucho y es el tema de la movilidad. Porque pues ustedes, no sé, algunos todavía estarán en la universidad, otros hace poco salieron, tener que ir a clase todos los días, tener que ir a trabajar, seguramente ustedes se mueven en sus propios vehículos, pero mucha gente joven utiliza la bicicleta y hemos tenido problemas. Alguien ya lo mencionó, las cifras de kilómetros de ciclorrutas en Bucaramanga es ridículo frente a otras ciudades. Los sistemas de transporte masivos, la proliferación de motos que hay en la ciudad, el hecho de que no haya ya calles, son las mismas calles de hace 20 años y cada vez más deterioradas. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo afrontamos ese reto de la movilidad hacia el futuro? Bueno, entonces... A ver. ¿Empieza Carlos? Carlos. Bueno, metámonos entonces por elementos, ¿no? Entonces tenemos el tema del transporte pirata. ¿Qué hacemos con tantas personas que transportan a la gente en su moto? Y aquí quisiera comenzar por explicar, porque es algo que no damos por sentado, por qué es indeseable tener transporte pirata. Transportar a las personas en moto es un elemento que hace que sea más inseguro. Es el índice de accidentalidad de moto versus el índice de accidentalidad en carro es absolutamente más grande. Yo me hacía la pregunta porque yo entré al tema diciendo, pero ¿por qué no dejan a la gente transportarse en moto? Es más barato, más rápido, tal. Por un lado, más inseguro, más riesgo para el Estado, más gasto fiscal. Pero por el otro también es más contaminante respecto a otras formas de transporte. O sea, las motos son un elemento contaminante al mismo nivel casi que también el transporte público en los carros. Entonces, ¿qué hacemos? Porque igual tenemos a una cantidad de personas que prestan un servicio y que dependen de ese servicio para vivir. Y aquí se pueden conectar propuestas. En otras ciudades existe una realidad que es el bicitaxismo. Y el bicitaxismo se ha generado de manera descontrolada en las ciudades. Es un riesgo que funcione así. Pero en Bucaramanga es una realidad que va a llegar cuando lleguen las ciclorrutas. En este momento Bucaramanga tiene la responsabilidad de reglamentar el bicitaxismo antes de que llegue por sí mismo. Y ahí tenemos un problema y una solución.
que todas las personas que andan y que pues son transportadores a partir del sistema de motos ilegales, te constituyan una cooperativa, la cual sea quien presta el servicio de bicitaxismo. Ahí usted mata 2 pájaros de un solo tiro. Presta un servicio rápido, ambientalmente responsable, controlado por el Estado y ya está reglamentado por el Ministerio de Transporte. En materia de modos alternativos de transporte, cuando cambió la pirámide, que Jorge Flores explicaba en el consejo, cuando cambió la pirámide de poner al carro en la cima y pasar al peatón en la cima, cambiaron los principios y la forma de abordar la ciudad. Hay muchos espacios de Bucaramanga sin andenes. El centro de Bucaramanga, usted anda por la 35 y hay espacios donde le toca bajarse a la calle. Bucaramanga necesita una política pública de protección del peatón. Algo que nosotros añoramos sobre Bucaramanga es la posibilidad de caminarla. Y usted ir de vivir aquí en Terrazas y decir voy a ir a Cabecera a hacer vueltas y después bajo al centro y después vuelvo a Terrazas. Eso se podía hacer antes. En este momento hay muchos elementos que nos inhiben de poderlo hacer. Entonces, primero, una política de protección al peatón y considerar al peatón como medio de transporte. Segundo, obviamente, sí a las ciclorrutas y a los 20 kilómetros que nos está proponiendo el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Bucaramanga, como nos lo explicaba Jenny, entró una dinámica propia de las dinámicas de polarización en donde se volvió el debate entre no a la ciclorruta, ¿sí? Y la personería de Bucaramanga, de manera muy aprovechada, puso una acción popular, que lo que hace es detener el contrato de las ciclorrutas, haciendo que los ciudadanos no tuvieran, que si gana, pues detendría el contrato, pero haciendo que los ciudadanos no tuvieran lo mejor de las ciclorrutas y poder mitigar los efectos adversos. Los estudios que nos dicen que si disminuye la cantidad de comercios, si se afectan los parqueaderos disponibles. Eso es un hecho. ¿Qué tendría que hacer la alcaldía de Bucaramanga ahí? Censar los parqueaderos. Y yo ahí invito a una visión muy pragmática. Censar los parqueaderos regulares y también los parqueaderos irregulares. Y hacer que existan alternativas de parqueo. Cali, por ejemplo, tiene una alternativa que se llama parqueo en calle. La 38A es una calle vacía, donde todo el mundo parquea de manera irregular y llegan a poner cepos. ¿Qué pasa si cobramos por parquear en la 38A? Se puede y no causa ningún caos vehicular. Entonces habilitaríamos muchos espacios más de parqueo para que todas las personas que quieren ir a Quinta Etapa puedan parquear ahí de manera barata. Entonces esa es, digamos, como la discusión con las ciclorrutas. Bueno, ¿qué pienso yo de la visión de la movilidad que debemos adoptar en la ciudad? Vuelvo al tema. Los bumangueses aún no tienen una visión clara de ciudad proyectada a 20 años. Hoy estamos dando soluciones de movilidad. Por ejemplo, el tema de las ciclorrutas en una infraestructura de vías en su capacidad, con vías de hace 30, 40 y 50 años. Entonces, si vamos a realizar una ciclorruta, voy a aclarar que estoy de acuerdo con las ciclorrutas, pero va a generar traumatismos, eso es lo que quiero exponer. Si vamos a hacer una vía que está proyectada de hace 50 años y le vamos a quitar un carril o medio carril a esa vía con la cantidad de vehículos o el aforo de vehículos que tenemos en el día en la ciudad de Bucaramanga, va a generar unos traumatismos absolutamente aberrantes. Entonces yo creo que la solución era una mejor planeación. Yo creo que la solución tiene que darse desde lo técnico. Tenemos que proyectar a la ciudad de Bucaramanga con los 600.000, 700.000 habitantes que tenemos, con el aforo de vehículos que hoy están transitando en la ciudad, con el número de vehículos que llegan al centro de Bucaramanga y los parqueaderos que tenemos. Pues yo creo que esos estudios no están. Yo creo que esos estudios no son técnicos. Yo creo que esos estudios los desconoce el Consejo de Bucaramanga, los desconoce el municipio. Y hay que partir de ahí. Yo en el tema de movilidad estoy de acuerdo con las nuevas formas de movilización, con el tema del mototaxismo, estoy de acuerdo con Carlos, hay que buscar el tema de las bicicletas, hay que cooperativizarlos, hay que disminuir los riesgos para los humanos, para los ciudadanos, en la forma en cómo se van a movilizar en la ciudad. Tenemos que meternos en la cabeza de que tenemos que pensar también en quitar el sedentarismo, empezar a caminar más, empezar a hacer una ciudad más urbana, más hecha para los ciudadanos. Escuchemos a Felipe, que hace rato no interviene. A ver, Javier, el tema de movilidad, yo creo que Bucaramanga fue una ciudad que fue creada no pensando en el futuro, pensando que no iba a crecer, que no íbamos a aumentar la población. Hay un tema en la UIS, una visión que se llama la Visión 2030, que dice que si no construimos 2 Bucaramangas, la ciudad va a colapsar en los próximos 10 años.
Si vemos el tema, me quiero salir un poco del área metropolitana porque todos los han especificado el tema. En Bucaramanga las condiciones de movilidad son terribles. Pero ya te imaginarás cómo será en Landazuri, en el tema de las vías terciarias que hay en el Cerrito. Más del 98% de las vías terciarias de Santander están sin pavimentar. Eso es un problema también que nos genera económico, porque los campesinos, si tienen un cultivo de papa, de papaya, de durazno, de lo que quieran, no pueden sacarlo a la ciudad para poder venderlo. Las vías secundarias, más del 62% de las vías secundarias de Santander están sin pavimentar. Entonces hoy pedimos que la doble calzada, pero entonces ¿para qué la pedimos? Hay que ver con qué condiciones, para qué las queremos, qué nos va a rentar al departamento y así a la ciudadanía y poder generar un progreso también económico con todo ese tema de movilidad en el departamento. Vea, yo quisiera señalar primero qué es la movilidad. La movilidad es llegar a un lado, ya sea a su trabajo o donde vaya, de manera rápida y sostenible con el medio ambiente. Eso es la movilidad. Usted puede generar miles de discusiones, si ciclorrutas o no, que si los informales y demás, pero usted lo primero que tiene que solucionar es un transporte público masivo que sea oportuno, eficiente y amigable con el medio ambiente. Hoy Metrolínea no funciona. Metrolínea estaba planeado para que tuviera una capacidad del 76% al 80% de la población. Y adivine qué, solamente mueve al 26%. Entonces, esto empezó mal. Si usted no tiene un transporte público masivo de buena calidad, usted no puede solucionar cualquier otro problema. Porque es que los otros problemas, Carlos, ya sea ciclorrutas o informalidad, se generan de ese mismo problema. Entonces, hoy la única ruta que sirve, Javier, es el R1, que lo lleva uno de pie de cuesta hasta la UIS y se demora 45 minutos. Pero usted coge, por el contrario, un Metrolínea desde el Hospital Universitario de Santander y va a la Puerta del Sol, puede durar fácilmente 1 hora o 1 hora y media. Y es que el problema fundamental de Metrolínea es que todo lo que tiene lo debe, y como todo lo que tiene lo debe, no se puede endeudar más. Ese es el problema. Entonces tenemos un sistema de transporte público que está colapsado y que no hace lo que tiene que hacer. Frente a este tema, si usted no lo soluciona, pues entonces usted va a un dilema que hoy está la ciudad y que nos tiene divididos, si es ciclorruta sí o no, ¿cierto? Pero no nos preguntan que si queremos un sistema de transporte con calidad sí o no, sino que nos preguntan de ciclorrutas. Entonces, claro, si usted no quiere que una ciclorruta, pues usted queda mal, ¿no? Porque imagínese, usted no está con la bicicleta, es que ese es el debate que ahora, entonces no soy alternativa. Yo le digo sí a las ciclorrutas, pero ¿qué es lo que está peleando la gente, Javier? La gente lo que está diciendo es que le van a trazar una ciclorruta por al frente de su casa o de su negocio sin haberle dicho qué era lo que iba a pasar, sin haber un acto que se llama la democracia participativa. Ahora bien, yo cuando estaba en el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, fueron y nos presentaron ese proyecto, ¿cierto? Me pareció un proyecto bueno e interesante. Y a uno le dicen, pero vea a Amsterdam que tiene ciclorrutas, ve a Francia, ve a París, pero yo le respondería, pero ellos tienen un sistema de transporte público muy bueno y claro, pueden escoger la bicicleta. Yo con esto no quiero decir que esté en contra de la ciclorruta o no, me parece que debe ser además un transporte que la gente tiene que utilizar para la salud y el medio ambiente, pero aquí lo que debemos solucionar primero es el sistema de transporte. Lo segundo, el conductor tiene que aprender a compartir la vía. Es que las vías no son de los carros. ¿Quién dijo eso? Tema de cultura ciudadana. ¿Cómo es posible que usted coja su cicla, los que a veces la utilizamos, y uno sienta que no va a volver porque algún carro se lo va a llevar? Pero primero por las altas de velocidad. Yo quisiera dar eso para que siguiéramos discutiendo. Gracias, Jenny. Ya se va a terminar. Acá hay un problema grave. No hay pedagogía vinculante. Mira, desde acá de la UNAV hicimos un estudio hace algunos años cuando llegó Metrolínea. Cuando llega Metrolínea hubo un descontento más o menos parecido a lo que está pasando con la polémica del tema de las bicicletas. Y eso se debe porque no hay una pedagogía vinculante, no salimos a la ciudadanía tampoco a hablar de las ciudades, no están pensadas ni para las mujeres ni para las bicicletas. Sí, las ciudades no están pensadas para eso, estamos transformando un imaginario, estamos transformando un pensamiento, estamos transformando todo lo que una colectividad ha venido construyendo por tantos años y que nunca hemos visto. Y eso es lo que en realidad pues genera toda esta polémica, pero es buena que se dé porque es necesario. Sí, entonces yo creo que las ciudades pues obviamente no están diseñadas ni para los peatones ni para las mujeres, así como la política tampoco está diseñada para nosotras, pero pues sin duda la bicicleta es yo creo que necesaria. Aquí nos preguntan, ¿hay que liquidar a Metrolínea? Sí, yo quiero decir algo respecto a eso. Sí, evidentemente, pero yo creo que la deuda de Metrolínea o la deuda que tienen con los ciudadanos, con el transporte público, se le demos primero a una administración y segundo a la academia.
porque creo que fue la academia la que desarrolló o hizo el estudio para que Metrolínea se hiciera en la ciudad, y creo que fue la Universidad Industrial de Santander. Algunos empresarios. Entonces, no es una deuda solo política, sino es una deuda académica, y creo que fallamos en eso y hay que pedirle hay un par de perdón a la demandas ciudadanía que por son eso. muy determinantes en la estructura financiera de Metrolínea. La demanda por el intercambiador de Papi Quiero Piña en la estructura de Metrolínea cuesta creo que 300 mil millones de pesos, y ese es el principal, digamos, reto financiero. Quiero reformular lo que dije, no es liquidar la empresa Metrolínea, es liquidar los contratos con los operadores de Metrolínea. Es que no tiene sentido alguno que usted tenga a la misma persona operando en el sistema convencional y en el sistema Metrolínea. Eso se llama monopolio. Pero Carlos, hay que rediseñar el sistema. En cualquier país se quiere luchar contra las leyes. Hay leyes antimonopolio, las leyes antitrust. O sea, eso existe en el mundo, pero acá eso no pegó. Entonces la misma persona, ¿cuánto gana un transportador por el transporte convencional versus lo que gana por Metrolínea? Gana mucho más porque gana por pasajero, y en Metrolínea gana por distancia. Los usuarios de Metrolínea Entonces, se han desplazado a estos otros medios. Pero pues, sí piratas, tenemos que ¿no? rediseñarlo. ¿cuál es el reto? Porque Sacar los buses de Metrolínea, los buses convencionales de la 33. Y para que eso pase necesitamos que comprar una flota de buses en Metrolínea. ¿Y a quién se lo tenemos que pedir? A los operadores, que son los que tienen los buses convencionales de la 33. Entonces eso no va a pasar. Entonces tenemos que Lo cierto es que hay gente que tiene hoy día 40, 50, 30 motos trabajando en piratas. Hay gente que hoy día tiene 4 o 5 carros trabajando en estas plataformas, y esa es una realidad. Lo cierto es que hay usuarios de Metrolínea que se han desplazado a consumir estos otros. Los alcaldes le han sacado el cuerpo a la solución del mototaxismo. Alguien preguntaba aquí en Twitter ahora, ¿qué hacemos con el mototaxismo? Mejorar el sistema público. Es sí, que esa es la única solución. Evidentemente, es que si nosotros vamos a, por ejemplo, pasamos de la Virgen hacia abajo y vamos a exigirles a los mototaxistas que no trabajen, ¿cómo se van a movilizar las 50.000 personas que no tienen una ruta de bus urbano que los lleve a sus trabajos, a los puestos de salud, a los colegios? Pero sí hay que tomar las medidas correctivas. Usted le paga al dueño de la moto 17.000 pesos. Estuve reunida con varios compañeros que trabajan en eso. 17.000 pesos le paga usted al dueño de la moto, y a usted le quedan al día 80.000, 60.000 pesos. ¿Es rentable? Claro que es rentable. Esa es la realidad. La única solución pasa por proveerle alternativas a quienes proveen el servicio. Digamos, se tiene que encontrar. Pero estamos hablando de realidades, público, Carlos. pero no se puede matar a quienes prestan ese servicio irregular, pues de hambre, digamos, entre comillas. Bueno, como buen programa periodístico, vamos a cerrar con la sección de farándula. Y para terminar con un tema un poco más amable, ustedes que son jóvenes, ¿cómo ven la oferta cultural y de entretenimiento en la ciudad? Bucaramanga es una ciudad culta, a pesar de que tiene tantas universidades. Hay oferta viable para los jóvenes, porque generalmente la gente aquí va a los centros comerciales a entretenerse, porque uno escucha, no hay nada más que hacer. Hoy ya tenemos el Teatro Santander, afortunadamente, y hay otra oferta, pero ustedes como jóvenes, ¿cómo ven esa situación y cuál es el reto en ese sentido? Las oportunidades, los proyectos y las iniciativas que pretenden ayudar a los jóvenes artistas se han convertido de alguna manera en una mafia también, y en un círculo de privilegios para algunos y algunas. ¿Por qué? Porque hay artistas populares, artistas en las calles, que no tienen esas posibilidades. Hace unos días hubo una manifestación, y hace otros días hubo una reunión con 57 artistas que estaban manifestando precisamente eso. No podemos entrar, siempre están los mismos, siempre están las mismas. Esto se ha convertido en una mafia, y pues es lamentable. Si hay avances, si hemos visto que hay espacios que se están aperturando y que han sido importantes para concentrar a los jóvenes también. Pues, ¿entrar a dónde? ¿Quiénes no los dejan entrar a dónde? ¿Qué espacios? El tema de los contratos. Cuando usted pasa esas iniciativas, cuando usted va a algunos espacios y no encuentra las puertas abiertas porque ya están ocupadas por los mismos y por las mismas. Sobre el tema de cultura, yo hace poco pasé unos días en Popayán, que es una ciudad que se distingue por su oferta cultural, y esos días pues los utilicé para reflexionar sobre la oferta cultural de Bucaramanga. Yo creo que hubo un cambio que es revolucionario, que es reencontrarnos con la identidad bumanguesa. Nosotros teníamos la feria de Bucaramanga como la feria de Wisin y Yandel o la feria de Silvestre Dangond. ¿Esa es la identidad bumanguesa? No, y lo empezamos a reencontrar a partir del cambio en el gobierno que hubo, que nos propuso un cambio para reencontrar qué es lo que somos, y empezaron a ver las carrozas y buscar otra vez dónde está
¿Dónde está el elemento que nos hace bumangueses? Si ustedes comparan la Feria de Bucaramanga con el festival, con la Feria de Blancos y con el Festival de Blancos y Negros, con el Carnaval de Barranquilla, con otros elementos culturales, ustedes se sienten pues avergonzados de la Feria de Bucaramanga 2010, de la Feria pues del aguardiente antioqueño. Entonces eso fue un elemento importante. Ahora, otras ciudades tienen oferta cultural en materia de museos que a nosotros nos falta explotar. Vamos a tener el Museo Luis Carlos Galán Sarmiento, tenemos que explotarlo y sacarle eso es muy todo bonito, el jugo. pero tenemos artistas en las calles muriéndose de quisiera- hambre que no Pues sí, tienen no son plata y cosas no pueden excluyentes. llegar a... Javier, yo quisiera señalar Ya sé. algo. El arte se está convirtiendo en un Escuchemos privilegio a Jenny. también. Es Otro, Jenny. un tema que va de la mano con la cultura y es, yo lo llamaría así, cultura y deporte, ¿sí? Hoy, la oferta más alta que hay de cultura la ofrecen las universidades, ya sea la Universidad Autónoma de Bucaramanga o la Universidad Industrial de Santander, donde la oferta cultural es bastante amplia. Hay un programa que tiene la UIS que se llama Vecinos y Amigos, y son los sábados y domingos, que es completamente gratuito. A eso debería. Y yo creo que sí, Rodolfo Hernández hizo un esfuerzo por salvar, por ejemplo, el Teatro Colón, que era algo que los bumangueses lo necesitábamos, y la Teatro Oficina de Santander. Cultura ha hecho un esfuerzo para que los jóvenes nos pensemos más en la cultura, pero la inversión en la cultura dentro del presupuesto de Bucaramanga no supera el 10%, y además cuando uno ve la encuesta de cómo vamos, uno ve que es el último tema que le interesa a los ciudadanos, pero yo sí quisiera que esa pregunta se le hicieran a los jóvenes y sería una de las principales. Por ejemplo, hoy tenemos a nuestros jóvenes deportistas de alto rendimiento, pero que van por ejemplo, a un concurso nacional o internacional y no hay nadie que los patrocine. Entonces mi pregunta es, si los jóvenes somos talentosos y hacemos deporte de alto rendimiento y no tenemos nadie que nos financie, ni siquiera la empresa privada o pública, ¿cuál va a ser el futuro de nosotros los jóvenes de Bucaramanga? Entonces yo sí hago un llamado a que este presupuesto aumente, porque en base a la cultura y el deporte es que usted tiene jóvenes primero activos y que van a tener un proyecto de vida. Y segundo, lo que usted tiene que generar al principio de esta política cultural son eventos gratuitos, donde la gente sienta, por ejemplo, que la ópera no es para la gente de estratos altos, ¿sí? Que por ejemplo, un concurso de poesía no es para la gente estudiada. Es que todo este tipo de cosas se las hemos dejado a los estratos altos como si eso no fuera parte de la población. Y es porque aquí, como no hay empleo, como no hay salud, imagínense yo que me voy a preocupar por hacer deporte y cultura, ¿no? Eso es lo que tenemos para los jóvenes. Bueno, yo creo que voy a tratar de ser puntual sobre la pregunta de la oferta cultural de la ciudad. Yo sí creo que la oferta cultural de la ciudad es pobre, pero ha ido aumentando a través de los últimos años. Sí, pero quiero ir más allá. Quiero refutar un poco a Carlos y decir que hay que revisar la idiosincrasia del santanderiano. O sea, no podemos decir que la oferta cultural tiene calidad solamente porque tengamos ciertos espacios, puede ser de ciertos géneros musicales que les gustan o no nos gustan, ¿sí? Pero era el foco, digamos. Sí, hay que revisar la oferta y mirar esa idiosincrasia del bumangués. Hay que revisar desde todos los estratos, porque aquí pueden haber cantantes de música popular de los estratos 1 y 2. Se utilizaban los contratos de los cantantes para ocultar relaciones de corrupción, como pasó en el 2015 con el gobierno de Lucho Borges. Pues que hay un contrato cuestionado en Florida Blanca de 1.000 millones con 5, Maluma. 6, 10 artistas, no hay más. Los otros Pero hay que fuera. revisar esa idiosincrasia. La oferta tiene que, lo que hay es que hacer un híbrido de la música popular y sentar también con expresiones culturales artísticas como el rock, como el reggae, no sé, Listo, qué sé yo, Carlos. pero hay que unificarlos. Gracias. A ver, Javier, Perfecto. estoy en desacuerdo con los que dicen que el tema cultural en Bucaramanga es alto o mediano, es totalmente pobre. La oferta de sistemas culturales y el apoyo al tema de artistas o de jóvenes. Nosotros hemos llevado una propuesta que se llama el cultivo de los sujetos, que consiste desde la academia. Todos nacimos buenos para algo. Algunos saben pintar, otros saben bailar, pero todos nacimos buenos para algo. Hoy en la academia tenemos sentado a Manuel Elkin Patarroyo y a un tiro fijo en un mismo salón y no sabemos identificar quién es quién. Entonces todos esos escenarios, tanto deportivos como si enamoramos a un niño de un violín, si enamoramos a un niño de un piano, de una pelota, creo que todo eso puede aumentar, ayudar en el tema el presidente cultural. Duque no sabe quién nos fundó. Ahí está. En el tema de Patriotas americanos. del área metropolitana de Bucaramanga, creo que puede ser una buena opción desde la academia. Gracias. Les voy a pedir que mientras hablo ustedes van pensando en un par de características del perfil que debería tener el próximo mandatario de los bumangueses, por favor.
Yo mientras tanto les voy agradeciendo a nuestros oyentes que nos han acompañado durante estas casi 2 horas y a quienes se han conectado a través de las redes sociales utilizando el hashtag Jóvenes Opinadores. Este es el primero de varios ejercicios que seguiremos hasta las próximas elecciones del 27 de octubre. Para que ustedes estén pendientes, más adelante los estaremos convocando. Ya haremos foros específicamente ya con candidatos a la alcaldía y a la gobernación de Santander, a la alcaldía de Bucaramanga y gobernación de Santander, en alianza con los medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Periódico 15 y Soy Autónomo TV. Olga, dinos 2 características puntuales que debe tener en ese perfil el próximo alcalde de Sin Bucaramanga. duda que no pertenezca a esas casas mafiosas, clientelistas, esas bandas criminales, a todas estas personas que han venido por años, porque es que aquí han gobernado los mismos y dicen que vamos mal por los que nunca hemos estado en el poder. Entonces yo la verdad no logro entender. Esa debe ser sin duda, tenemos que castigar a los criminales. 1. Y 2, que entiende y que voltee las miradas hacia las organizaciones de base comunitaria y hacia las organizaciones sociales, que somos las que estamos en contacto directo y constante con la ciudadanía y conocemos las necesidades. Tomen nota, oyentes de UNAP Radio, sobre este perfil. Son 2 atributos. Entonces, 2 atributos. Yo diría que tiene que ser una persona independiente y preparada. ¿Independiente de qué? De las estructuras de poder tradicionales, pero además de las estructuras económicas que invierten en campañas para sacar plata. Y preparada con... O sea, es que Bucaramanga dejó de ser un pueblo hace rato. Nosotros, digamos, tuvimos un momento de rompimiento, pero en este momento tenemos que escoger personas que hayan estudiado lo público, no a partir del toma y dame, a partir de la academia, de ver ejemplos del mundo. O sea, ya dejamos de ser un pueblo. Y en este momento tenemos que escoger gente con perfiles de alto nivel. James, 2 visionario, moderno y resiliente. Y de acuerdo con Olga, hay que apartar a esas casas que han venido gobernándonos, incluyendo la actual, porque era un elector hace 5 gobiernos de los que nos gobernaron siempre. Gracias. 2 cosas muy sencillas. Primero, tiene que ser defensor del agua y del páramo de Santurbán. Y lo segundo, tiene que ser un defensor de lo público. Gracias. Primero, que le duela el desarrollo de la ciudad, que conozca Bucaramanga y que vuelva a unir la ciudadanía y le vuelva la confianza a la clase política. Muy bien, ellos son Felipe Hernández, Jenny Mariño, James Cañizales, Carlos Parra y Olga Materón. Son 5 jóvenes opinadores sobre la situación de Bucaramanga, su área metropolitana del departamento de Santander. Algunos de ellos, como mencionaba al comienzo, aspiran a alguna de esas representaciones de elección popular. Esperamos que les vaya bien, los felicitamos, pero también los invitamos a que ustedes realmente sean el cambio que esperamos todos, que no sigan con las costumbres de la vieja política y que dentro de un tiempo los podamos volver a invitar a ustedes ya aquí como representantes en algún cargo público y puedan dar cuenta de que realmente hubo un cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en UNAP Radio. Gracias, Javier. Gracias, profe. Muchas gracias. Invitarlos este 26 a la marcha por los líderes sociales, que será en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, para que nos acompañen. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Javier, y a todos. Gracias. Gracias, muy bien. A ustedes, oyentes de UNAP Radio, muchísimas gracias por estar en sintonía y sigan con la programación de UNAP Radio. Periodismo UNAP Radio. Los temas de tu interés con el estilo de los periodistas del futuro. Periodismo UNAP Radio. Los estudiantes de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga recorren las calles de la ciudad en busca de los temas que otros no abordan. Investigan, entrevistan y contrastan la información para presentar historias con sentido humano. En busca de los temas que otros no abordan. Periodismo UNAP Radio.